Defender las fronteras abiertas es defender la destrucción del país, de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Y eso, si tú aspiras a cualquier progreso o a cualquier transformación del país, estás teniendo un papel, para mí, netamente reaccionario. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal, Juanma? Te veo lejos. Sí, Juanma, te veo lejos. Estamos... Si queríamos dar una sorpresa con los invitados de esta noche, Carlos Pecker, no sé si lo estamos consiguiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ayer no... Ayer no, oye, teníamos que seguir con la tradición, ¿no? Claro, o sea, me hace gracia porque posiblemente no tenías ni una cena, ni un evento, ni un nada, pero tú... Tenía compromisos, ¿Tenías una cena en la Tagliatella? Una cena en la Tagliatella, ¿no? Fuentes. Ay, algún día contaremos sí, la historia de 7NN. Oye, que me va a dar pena. Esto, el lunes que viene, a esta hora, no te voy a preguntar qué estás haciendo, porque no me lo quiero ni imaginar, pero que se me va a hacer raro. A todos. Yo he estado en unas cuantas empresas, Juanma, y han cerrado y los cierres no son agradables. Este no ha sido agradable tampoco, pero no he visto mejor disposición, la verdad, y mejor comunicado. Y mañana ya podemos decir que vamos a hacer un especial, que vamos a procurar que sea una fiesta. Eso es. Porque nos queremos despedir bien, y yo creo que hay que irse de los sitios bien. Una fiesta... Y dando gracias a quien hay que dar gracias, que en este caso son quienes han puesto su patrimonio, que son Jaime, José Alonso y Marcos de Quinto. Y a toda la gente que ha hecho este proyecto posible, pero no sé si estoy adelantando el programa especial de mañana. No, pero es claro, digo, yo juraría que estamos a miércoles todavía. Hay que esperar, Estamos Mañana lo vamos a hacer. Y además, es verdad, claro. Además me equivoco en el editorial porque he dicho menos de 24 horas. No, menos de 24 horas del último programa de La Alternativa. Eso es. Perdón, 48 horas. Bueno, pero decimos que a lo mejor hacen fiesta en Canal Red también. Bueno, pues que lo celebren también. Somos muy partidarios de la fiesta y de la siesta. Eso es. Rubén Herrero de Castro, no te pongas tan serio, que te hacemos ponerte de pie e ir hasta el otro set y para que vea la gente cómo has venido hoy. No, he venido... Con bermudas. Eso es otra historia, pero no me cortes la intro. Abatidos, pero erguidos. Alguien lo has puesto hoy en Twitter y alguien te ha dicho, pues no sabes qué suerte tienes porque yo vengo del fisio con una contractura, tal. Y lo que has dicho es rigurosamente cierto, que diría José María García. Y abatidos pero erguidos, dando las gracias a las personas que han arriesgado y han puesto su patrimonio, y sobre todo abatido porque me da pena que un medio decente, que ha pagado a los profesionales, que ha pagado a los colaboradores, pues termine su singladura. Entonces, en ese sentido, bueno, yo como también puse en Twitter, el viaje, los amigos conocidos están siempre en mi corazón. Con muchos de vosotros pues habrá una relación más allá de este programa. Seguro que también, aparte de una experiencia personal que tendremos todos y compartiremos, nos veremos en otras trincheras. Y bueno, Gonzalo, pues si se cumple una historia, un sueño, espero decirte un día, tú fuiste el mago de Sala. Me dices siempre que me ves, Rubén. Pero ¿Cómo que decirte un día si me dices siempre que me ves? Bueno, pero he dicho, si se cumple ese sueño. El sueño 53. Roberto Vaquero, ¿qué hay de tu agria polémica con Macarena Olona? Hablaremos, será uno de los temas que no solamente vamos aquí a hablar del cierre y de lo mucho que hemos trabajado. Y oye, que no es incompatible lo bien que lo hemos pasado en 7NN. Va a ser uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, tu agria polémica no con Iñaki Gabilondo, con Macarena Olona. Buenas noches, Vaquero. Buenas noches, encantado de estar aquí. Te lo decía antes y te lo vuelvo a decir ahora porque es verdad y no es una fórmula de cortesía. No sabes la de gente que me ha dicho que ha visto la entrevista que te hicimos aquí en Singulares. Es una cosa loca, pero gente joven. Sí, sí. Yo creo de verdad, he tenido 3 entrevistas. He hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida, pero te diría 3 entrevistas que me ha sorprendido la cantidad de gente que las ha visto. La tuya todavía no es Rubén Herrero de Castro, pero se aproxima. Pero es la tuya, Roberto, una que le dice a Jano García y otra que le dice a DJ Nano. Personajes muy dispares, pero es así, es así. Sara Pérez Santolaya, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuando te haga a ti una entrevista les vas a barrer a los 3
heteropatriarcales estos. No tengo ninguna duda, aunque no quiero ofender a nadie, pero es la primera vez que estoy de acuerdo con todo lo que estaba contando Rubén. Vamos a llegar al final de esto, pero es verdad que es muy importante ser agradecido y sobre todo recordar lo mucho que hemos disfrutado, porque a pesar de todo lo que hemos peleado y debatido, luego eso se ha quedado en un plató. Pues sí, como tienen que quedarse las cosas sin ninguna duda. Bueno, pues vamos a hablar ya. Mañana será el momento de la despedida, de la celebración, de la fiesta, porque eso es lo que va a ser mañana. Recordemos, a las 9 de la noche, de 9 a 12, 3 horas continuadas en una especial alternativa de despedida de 7NN, de un proyecto que estoy convencido, no en este formato, pero seguirá vivo. Decíamos, hay que hablar de los temas de actualidad. Por ejemplo, seguramente si sigue la política y la actualidad, mejor dicho, internacional, hayan visto lo ocurrido en Nashville, una matanza que en este caso, aparte de haber dejado varios muertos, varios heridos, tiene un detalle también importante, que quien la ha perpetrado es una persona que pertenece al colectivo trans. Sin embargo, en Estados Unidos este hecho no se quiere destacar, no se le quiere poner especial foco, ni allí ni aquí, pero es más que relevante el cambio, como dicen algunas personas, sobre todo en redes sociales, el aumento de la violencia o por lo menos de la confrontación dentro de este colectivo si no se están avanzando en sus peticiones. Nos lo explica un ecano. Masacre en Nashville. El pasado 27 de marzo a las 10 de la mañana, Audrey Hale, trans de 28 años, accedió al colegio Covenant con 2 armas de asalto y una pistola. Una vez dentro, acabó con la vida de Alice Craggs, Evelyn Dickhouse y William Kinney, menores de tan solo 9 años. Y más tarde, Cynthia Peak, Catherine Cons y Mike Hill también fueron asesinados. 15 minutos después, el tirador fue abatido por la policía. El jefe de policía de la ciudad ha confirmado que Hale era una exalumna de la escuela y que el resentimiento por su condición sexual fue la causa principal. Our investigations tell us that she was a former student at the school. I don't know what grade she's attended or grades, but we do firmly believe she was a student. Joe Biden ya se ha pronunciado tras lo ocurrido, no para condenarlo, sino para decir que acudió porque había helado de chocolate. And I ate Jenny's ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. Pero lo más grave está siendo la radicalización del colectivo tras lo ocurrido. Cada vez son más quienes amenazan con armas si sus derechos no son respetados. Eso sí, desde La Sexta lo consideran una lucha contra la transfobia. Es la senadora independiente Lydia Thorpe, que trata de impedir el discurso transfobo de una conocida activista británica. Bueno, a ver, en ningún caso estamos diciendo, para que quede muy claro, que haya un aumento de una matanza perpetrada por el colectivo trans. Estamos diciendo que los llama la atención que en Estados Unidos no se esté hablando precisamente de esta característica, que como publicaba esta misma persona en sus redes sociales, ese resentimiento... Joe Biden no ha querido hacer ningún comentario. No quería hacer ningún comentario y la gente se ha reído cuando ha dicho que no quería hacer ningún comentario. Y ella decía que ese resentimiento que tenía por toda su infancia y por luego... posteriormente todo lo vivido durante su transición, era lo que le había llevado a cometer este acto. Por otro lado, por cierto, las imágenes que veíamos justo al final son en Nueva Zelanda, no son en Estados Unidos. Es un acto feminista en el que integrantes del colectivo trans intentaron reventarlo, fueron a hacer una contramanifestación y llama la atención que La Sexta, cuando placaban a una persona que saltaba a agredir a la feminista que estaba haciendo su alegato, decían placaje transfobo, cuando realmente quien había ido a reventar Hay distintos tipos de placajes, Rubén Herrero. No nos da tiempo, qué pena. Claro, ahora pensamos, hubiese estado muy bien una especial alternativa sobre tipos de placajes. Es placaje transfobo, estamos viendo en el rótulo de La Sexta, cuando realmente lo que estaba haciendo era ir a reventar, decimos, ese acto. Bueno, porque ellos se han conseguido hacer con el relato y cuentan todas las mentiras que les apetece y salen bien librados de todas las mentiras. Afortunadamente, hay un movimiento patriótico global que estamos combatiendo todas las farsas y las mentiras de la izquierda, los globalistas y el movimiento woke. ¿Os imagináis, ¿no?, que fuera al revés todas estas situaciones que ellos plantean como agresiones? O sea, es que cuando ellos agreden, placaje transfobo.
Pero eso sí, cuando te revientan los actos, cuando son los violentos, cuando son los asesinos, nada, todo en orden, todo bien, sin ningún problema. A Rocío de Mer le abren la ceja unos proetarras en un acto de Vallecas y salen los feministas comunistas. Fue en el País Vasco, el de Rocío de Mer. El de Rocío, perdón, fue en el País Vasco, proetarras, efectivamente. Entonces, salen y dicen que se ha puesto ketchup. Esto lo ha dicho un gobierno que se las da de feminista. Lo dijo Pablo Echenique. Bueno, pero ¿y alguien del gobierno salió a condenar la agresión que sufrió Rocío de Mer? No. Que sí, que te digo que a Rocío Monasterio casi le vuela en la cabeza, tirándole pilas y piedras en Vallecas. Yo no puedo entrar a ese acto porque aquello era, vamos, el sitio de Numancia. Yo, salvo que hubiera podido volar, pues hubiera volado y me hubiera metido dentro, pero es que no había manera de entrar. El problema, Rubén, es que tenéis que poner siempre el ejemplo de Rocío de Mer, mientras vemos cómo en España Interior registra un aumento del 70% en los casos contra la orientación sexual. O sea, es decir, estamos viendo donde se aumenta esa homofobia, donde se aumenta esa violencia contra un colectivo, contra el colectivo LGTBI. Pero el bulo del culo. No, sin ningún bulo. Te estoy hablando de una estadística, de un aumento de casos, de un aumento de violencia. Que a lo mejor esta violencia no va contigo y no te importa, pero está sucediendo en las calles de nuestro Vox país. Agredidos en Toledo por su condición de homosexual, esto no hubo ninguna condena por parte del supergobierno de los derechos y las libertades. Siempre hay una condena. No, nunca. No ha habido condena por Rocío Monasterio, no ha habido condena por Rocío de Mer. Siempre no ha habido condena por las mujeres de Vox agredidas en las carpas informativas. Ni una. Has dicho antes que es esta España patriótica y este grupo de patriotas que os hacéis llamar, los que están globales, que no globalistas, globales, un movimiento patriótico global, están luchando contra este colectivo trans. Que estáis luchando contra esta... Estamos luchando para destruir el relato y la mentira de los globalistas. Porque ellos mismos han adueñado de un relato que no existe y se han quedado con la versión de la historia. Es decir, que tú cuentes esto de un colectivo que ha estado toda su vida, toda su trayectoria estigmatizado y perseguido. Es decir, ¿cuándo te has parado a escuchar a este colectivo? ¿Cuándo te has sentado a su lado y has visto qué es lo que nos piden como sociedad? ¿Cuándo habéis escuchado a las feministas de la izquierda que están diciendo que todo esto que estáis perpetrando es una locura? Todos los días, pero ¿qué pasa? ¿Que tú te has puesto a escuchar a las feministas estas de la izquierda que dices ahora cuando te interesa, o las has escuchado alguna vez en tu vida cuando estás negando todas las semanas sistemáticamente que el aborto no es un derecho? Ahí no escuchas a las feministas estas, ahí ya no son tus aliadas. Roberto Vaquero. Si las escuchamos para todo. Yo, bueno, quiero hablar de dos cosas y quiero separar a las personas trans en sí de lo que es el lobby este. Claro. Y luego, de todas las maneras, sobre la violencia en España, creo que es innegable que cada vez está habiendo más. Es decir, a nosotros también nos intentan reventar los actos. En la UAB, la última vez que fuimos, nos acusaron de paramilitares porque no pudieron pegarnos, porque no tenían capacidad, pero si no nos hubieran pegado y hubieran dicho que es que somos fascistas y no lo merecemos, y si nosotros somos los que nos defendemos y les hacemos algo, somos paramilitares. ¿Cómo decirlo? Ese método de actuar es algo que la izquierda, sobre todo la izquierda es un poco más radical en el sentido de violenta, pero no radical de planteamientos, porque en el fondo defienden todo esto del globalismo igual, aunque sea con una capucha. Esa gente se dedica a atacar a la gente que piensa diferente y se sale de lo establecido. O sea, es la dictadura de lo políticamente correcto, y a veces pues lo hacen con denuncias públicas y otras veces pues vienen a pegarte encapuchados, y eso pasa. A nosotros nos pasa. Lo que pasa es que nosotros pues vamos con equipo para que no pase eso, pero es una cosa que está pasando cada vez más. Los queers, por ejemplo, han agredido a feministas, que sé que esto lo tuvimos el otro día, pero es que ha vuelto a pasar. Van y agreden, porque habéis puesto una imagen de Australia, pero eso pasa aquí en España también. Yo conozco radfems que me dicen, es que en el acto de este nos da miedo ir porque nos van a pegar. Y ha habido casos como en Murcia donde han ido y las han pegado. Entonces, esa violencia está pasando, y no solo pasa con Rocío de Mer o con Vox, es decir, le pasa a las feministas radicales, nos pasa a nosotros, nos pasa a mucha gente. Entonces, pero es yo una me cosa refiero a la ocultación que hace el gobierno supuestamente feminista de todo esto. Cada uno violencia ha existido siempre y agresiones, pero creo que hay más violencia. La violencia ha existido siempre. Lo trans, lo queer y demás, lo que sí creo que no se puede negar, y eso es independiente de todo lo que has dicho, es decir, no lo niega tampoco, que cada vez está más violento el asunto, cada vez hay más confrontación, y con la gente que se sale de cierto discurso hay como que una necesidad de apartarlos de todo y de marginar a la gente, y eso es una cosa que está pasando y creo que es innegable, y pasa hasta con gente del gobierno, del ministerio, de PAM y de esta gente que se dedica a señalar, estigmatizar, criminalizar, para que otros en redes sociales o físicamente
marginen a los discursos como de extrema derecha, de lo que sea, porque las feministas radicales, ¿qué tienen de extrema derecha? O sea, es que eso Pero, Roberto, a mí no me coge en la cabeza. Lo que sí estamos viendo es una estadística donde sigue perjudicados siempre los mismos, donde vemos que aumentan estas agresiones contra este colectivo, contra el colectivo LGTBI, donde vemos que aumentan las agresiones homófobas. A mí eso no me parece bien tampoco. No, es que no te estoy diciendo eso, que te parezca bien o mal, te digo que donde vemos que aumentan las agresiones homófobas, pero no existen estas estadísticas donde decís que el colectivo trans está agrediendo porque no es respetado. Es decir, eso no existe. ¿Y por qué no hay estadísticas, bueno, policiales sí hay por las denuncias, pero por qué esas estadísticas que son casos pero que lo que no hay, no fácil, ¿por qué eso no se registra? A lo que yo voy lo que ha dicho él, de es que no existe oculta. una violencia, lo que no existe es una violencia específica del colectivo trans hacia el resto de la sociedad. Y sí existe una violencia específica de una parte de la sociedad al colectivo LGTBI. Nace en un cuerpo equivocado, ¿por qué tiene que ir gente a decir que van a quemar la librería, a cancelarle el acto? Eso es una cosa que ha pasado, te puedo enseñar las imágenes. ¿Por qué ese señor que es de izquierdas, las pusimos aquí, que es de izquierdas, por qué tiene que tener miedo por su, incluso mira debajo del coche, le pusieron en Somos Aguas, de hecho? Sí. ¿Por qué ese señor que es un señor de los pies a la cabeza y es profesor de universidad, por qué tiene que estar aguantando eso de una pandilla, perdóname que hable así, pero de locos del frenopático? Hombre, ¿por qué tiene que aguantar los eso? lunáticos del frenopático. Es que estamos gobernados por una banda de lunáticos, una secta destructiva y de lunáticos. Las lunáticas del Ministerio de Igualdad. Las lunáticas del Ministerio de Igualdad. Porque cuando tú ya dices que, porque a ti te apetece, dices que cómo te autopercibes, el lunatismo de quien legisla es el problema. Porque puedes decir que te percibes como una cafetera. Rubén, pero que ya, primero... Ya da igual. Hay dos cosas fundamentales. ¿Y qué está pasando con el lunatismo? 6 violadores ya han dicho que se autoperciben como mujeres, que quieren ir a la cárcel de mujeres. Hay dos cosas ¿Y a qué van a la cárcel de mujeres? Para todos los espectadores. Para todos los espectadores que nos estén viendo, que es que primero tienes que tratar con más cuidado la salud mental y tienes que ver qué términos utilizas para dirigirte a las personas y sobre todo con algunas enfermedades. ¿Te parece normal? No me parece normal cómo utilizas esta terminología. ¿Te parece que salen de... No me parece normal y sobre todo que ataques a una ministra o a los distintos dirigentes de Unidas Podemos faltando al respeto. Puedes estar en desacuerdo como yo lo estoy con todos los dirigentes de ultraderecha. No me hace llamarles lunáticos. ¿Para ir a la cárcel de mujeres? ¿Cómo es no me hace llamarles lunáticos. Son unas lunáticas, las leyes son de lunáticas. El solo sí es de lunatismo. La autopercepción es un lunatismo. Son personas que no están centradas, son personas desequilibradas por su extremismo político. No es, la ley del solo sí es sí que ha puesto en la calle 80 violadores y ha rebajado las penas a 1000, como decía Santiago Abascal, que me va a venir a mí el jefe de la manada, Pedro Sánchez, a contarme que pida perdón a no sé quién y a no sé cuántos. La autopercepción viene de la teoría del género. El género son 2 velas negras y la gente con papel de plata en la cabeza. Es una farsa. Como absoluta. Bien dijo Abascal en su discurso de la moción de censura, fue que es que en casa manda su mujer, entonces eso le hace muy feminista al señor Abascal. Pero quitando eso, además, al señor Abascal, claro que las mujeres feministas y las mujeres tienen mucho que decirle y tienen mucho que enseñarle, porque además no estamos cansadas de ese falso paternalismo que muchas veces fingen hombres que parece que le importamos y que le importan nuestros derechos, pero lo único que hace es luchar contra eso. Entonces... Sara, Roberto, precisamente como estabais hablando de las políticas del Ministerio de Igualdad, vamos a escuchar a Irene Montero, porque hoy en el Congreso de los Diputados, después de que Inés Arrimadas, una de las líderes de Ciudadanos, criticase el concepto niñes, que se refiriese diciendo niñas, niños, niñes, esto le contestaba la ministra de Igualdad. Por cierto, señora Arrimadas, sí, también niñe, porque usted cree que cuando dice todos, todas y todes, se está riendo de mí, me está intentando ridiculizar a mí, pero lo que hace usted es no reconocer la realidad de muchas infancias trans que necesitan que el Estado les reconozca, señora Arrimadas. No me ridiculiza a mí, vulnera los derechos de esas niñas, niños y niñes que piden simplemente que las instituciones, también usted como representante pública, reconozca algo tan sencillo como que existen. Rubén, el argumento es, si no dices niñes, estás haciendo violencia o atacando a la infancia, a los niños trans. Aplaudían Rubén a la ministra, pero hay que decir que con poco entusiasmo y convencimiento. España, mañana republicana. Se les ha contagiado el entusiasmo de Lilith Bestringe.
a toda esta banda de farsantes. No sé si... Madre mía. A toda esta banda de farsantes, Poco más y se va a trileros, presentar Operación desubicados. Triunfo. Roberto, ¿puedes buscar por favor la intervención de Lilith Bestringe clamando por una España republicana? Yo creo que se deja en ridículo ella sola. Pero con estas cosas. dejadme con el tema de Niñes. Lo de Niñes viene, primero, demuestra analfabetismo, porque Niñes no existe en la gramática española. Y me parece que el español es una lengua para tomárnosla un poquito en serio. Pero claro, esta banda está pasando por encima de todo. El español, una lengua universal, las mejores obras de la literatura, la segunda lengua más hablada en el mundo, que será la primera si las cosas se hicieran bien. Niñes es ser un analfabeto, lo primero. Lo segundo es una farsa, porque proviene de las teorías del género, que son basura. Basura para gente que está muy mal. Y gente que vive de la mentira y del cuento. El género no existe. Vamos a decir una vez, biología para todos. Hay dos sexos, hombre, mujer, masculino, femenino. Fin de la fiesta. El resto, una farsa anticientífica y contra la biología. ¿Y estos son los que luego van dando lecciones de ciencia? Pero Una mujer, No, esta tampoco está... ¡Pam! Que se atreve el otro día a decir menos raíces cuadradas y más enseñanza del sexo. Mira, saca tus zarpas de nuestros hijos, porque toda esa basura que estáis vomitando, cuando los patriotas alcancemos el poder, se va a la basura. Madre mía, es que escuchas este mensaje, escuchas este discurso de Rubén a otra hora y te asusta. Ahora, Roberto. Yo varias cuestiones. Lo primero, que está el genérico, que es en este caso el masculino, claro, que en el cual está incluido todo el mundo, incluido lo que ella llama los niñes. Sobre lo del género, o sea, el género es una construcción social, evidentemente, pero considero que sí que existe y que se construye precisamente en la base del sexo biológico y también por el papel de la reproducción. Entonces yo sí me que existe, refería pero a las tesis del género, claro, las no al tesis género. de esta gente es otra cosa, porque ya ¿qué es el género? Ya lo abren tanto que ya es como no decir nada. Pero sí quería decir que eso, que es una construcción social, pero que para mí esa construcción social tiene que tener una base material, porque si no estamos construyendo el género en el aire. O sea, ese género fluido que para mí es inexistente, no existe, no tiene una materialidad. Pero es que la ciencia lo deja muy claro, Roberto. Hombre y mujer. Fin. Es que no le des más vueltas. Es que si... Mira, dentro de 100 años, cuando nos desentierren a todos, si hay alguno de estos fanáticos que queda vivo, que va desenterrando y profanando tumbas, el médico forense dirá, hombre o mujer, por los huesos. No dirá, transespecie, niñe. No, hombre o mujer. Es la ciencia, es la biología. Es así de sencillo. Más raíces cuadradas y menos idioteces, eso desde luego. Bueno, lo que decía, escuchar este tipo de discursos de Rubén, primero no me sorprende y segundo, a veces me asusta. Menos mal que hay luz en el plató, menos mal que no son altas horas de la madrugada. Hasta que la luz nos alcance y nos sonría la victoria. Es que, de verdad, esto parece cuarto milenio. Es que es preocupante, es preocupante. ¿Pero por nosotros, por Rubén o por quién? Por Rubén y por el que escuche en casa y diga, estoy con este tío, ¿sabes? Con que le salga algún fan y que, claro, luego venga... Luego son los que te manda Twitter. Normales, son estos. Que decimos que respetamos la biología, que asumimos la biología de que existen hombres y mujeres. Sois vosotros, los del papel de plata en la cabeza y las velas negras, y los de quinto milenio, los que decís que hay terceros sexos, cuartos sexos, transespecies y paridas de primer orden, como todo lo que decís. A mí sí me gustaría decirte que el lenguaje inclusivo, incluir en el lenguaje a toda la población, no es una parida, es una necesidad y sobre todo no hay a quien le moleste. Cuando se habla y se utiliza la O, la A, es decir, el todos, todas, compañeros, compañeras, no entiendo a quién le puede molestar. ¿Y el niñez, tú qué opinas de Espera un momento, Rubén. No entiendo que pueda molestar a alguien que inicie una intervención en un estrado, en una tribuna, que entiendo a quién le puede molestar que se hable en masculino y en femenino. Cuidado, no lo entiendo. El lenguaje es contrario a la evolución del propio lenguaje. Roberto, Sara, es el momento de Rubén Herrero de Castro. Por favor, atento a esto. Mañana será republicana. Mañana será republicana.
Pues ya estoy convencido. Mañana será republicana. Mañana será republicana. Dale, no pares. Sigue, sigue. Mañana será republicana. Te dejamos que hagas una Mañana pequeña pausa, será Rubén, para recomponer fuerzas y enseguida volvemos. Muy agitadora no es. ¿Pero qué ha dicho que iba a ser España? Mañana será republicana. Vale, es que no me había quedado Mañana será republicana. Me escribe mi madre y me dice, has regañado con la peluquera. Hay que decir, y estaba esperando porque me ha Raquel dicho... es imposible regañar. Exacto, y estaba esperando porque iba a subir, Raquel, lo que pasa es que como no está por aquí, os lo digo ya, quería que saliera ella en pantalla, Raquel, que nuestra maquilladora, que es un amor, y he sido yo el que le he dicho, no, que me lo estoy dejando largo, no me peines, así que no ha sido ella, no ha sido ella. Como dice la canción de Panzer, el pelo largo hasta 2 pies, llevas 2 días sin comer, huye, perro viejo. ¿Eso dice Panzer o decía Panzer? Pero tú habitualmente, en tu día a día, esto... Lo repite constantemente Luego para que no se lo luego había una olvide. canción de Burning que era Recuerdos del pelo largo. Él en el espejo se lo dice. Dice, a ver, me voy a aprender 4 frases. No he escuchado mucho a Burning, a mí me gusta el heavy metal clásico español. Burning está muy bien. Y Panzer estaba muy bien. Carlos Pino, un histórico de nuestro metal. Pero bueno, a mí sobre todo el Barón Rojo, la formación original, eso es imbatible. Obús. Aunque Obús luego, bueno... Flojearon más. Flojearon. Warcry ahora está muy bien, ¿no? Bueno, hablando de todo un poco. Córtate el pelo, no seas hippie. Como dicen los hombres G, córtate el pelo. Exacto. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo, es Suéltate verdad. el pelo. Suéltate el pelo. Bueno, vamos a seguir con este asunto en unos instantes. Vamos a hablar de otros muchos, pero por terminar de abrochar el asunto acerca de la ley trans y sobre todo el que se esté reclamando, el que desde los colectivos feministas algunos digan que el colectivo trans, decíais, por ejemplo, Sara, que no había violencia como tal por parte del colectivo trans hacia el movimiento feminista, que podía haber un caso aislado, pero que desde luego no se podía hablar de violencia. Vamos a recordar, por ejemplo, porque en redes sociales algunos nos escribían explicando, ¿no?, y mandándonos estas imágenes. Esto que vamos a ver ocurrió hace 3 años durante la celebración del 8M en Barcelona. Este grupo es bastante activo. De hecho, en esta última celebración del 8M agredieron a Morenati, un famoso fotógrafo que intentó retratar una de sus reivindicaciones, una de sus protestas, porque no quieren siquiera que les retraten y que se registre ni visualmente ni en vídeo ninguna imagen de ellas. Y lo que estaban haciendo es, ante el movimiento feminista que estaba manifestándose en el 8M en Barcelona, pues fueron a reventar esa concentración. Por suerte no hubo más, como el resto de feministas allí presentes no se rebelaron como tal, simplemente tiraron por tierra sus carteles, que es lo que estamos viendo, pero decimos que este 8 de marzo pasado de este mismo año también han protagonizado algún incidente así. No estamos hablando de que sea algo mayoritario, de que sea algo ni mucho menos unánime, pero sí existe cada vez más enfrentamientos. Pero es lo que yo decía, Juan, Cuidado. que al final no es una violencia específica como sí existe frente al colectivo LGTBI y sobre todo con estas estadísticas que nos tienen que preocupar como sociedad, pero como sí existe contra las mujeres y como sí existe a una parte de la población. Sí, pero te estoy hablando de violencia machista. No, digo a las que están pegando y... Sí. No las están pegando, es decir, yo en este vídeo no sé si tenéis, sí. no sé si estamos viendo Si otro quieres te vídeo. lo paso, pero también los hay. No, un acto tuyo, pero los actos los revientan, amenazan pero es con que yo no quemar, estoy etcétera. defendiendo ningún tipo de violencia. ¿Gustaría que aparecieran estos orcos? No. ¿Tu fiesta? Dios, bueno, no sabes si son orcos o no porque no los has De visto. Mordor. Están en Mordor. Son orcos. Pero bueno, dejando descalificativos atrás, estamos viendo un vídeo donde están pisando unas pancartas en el suelo, Y las no han están pegado reventando también, a nadie, las han pegado en no están Barcelona pegando a nadie. también. No, también Que las yo han entiendo que el alarmismo social que muchas Hay una veces se puede agresión crear comunitaria, con las cogen del pelo y las con el arrastran. vocabulario que se Alguien que utiliza, izquierdas pisa lo la estáis pancarta. llevando... Bueno, si dejáis hablar. No, estamos viendo un vídeo que es el que han puesto ahora mismo en televisión donde están pisando unas pancartas. Pues oye, claro que no está bien que pisen pancartas del resto de compañeras, pero no estamos viendo ningún tipo de agresión. Si esto para vosotros es una agresión, no sé qué vídeos hace falta para que Si veáis. yo fuera con 5 o 6 de los míos a una cosa de estos y empiezo a patear todo ya, y mientras están haciendo así, que es lo que yo no entiendo, porque yo haría otra cosa, no sería una agresión. Es decir, si yo ahora mismo voy con 5 o 6 hombres fornidos y empezamos a patear todo de un acto de queers, ¿qué saldría diciendo la gente en los comunicados? Que sois terroristas. Que somos fascistas, No, mínimo. terroristas, Mínimo, terroristas. mínimo, Pero si mínimo. es que no hay que defender Sí que somos ninguna aguas violencia. por defenderse mujeres de la asociación de allí. Salió en todos los sitios de ¡oh, salvaje agresión! ¡Terrible! Es que Pero si defenderse es que no es un delito. el problema de esto es que estamos viendo
que la sociedad no tiene el 100% de su libertad a la hora de expresarse y que muchas veces es atacada por defender unas ideas u otras. Y es decir, lo que no puede sorprendernos y mucho menos tener nuestro apoyo es defender cualquier tipo de agresión, sea quien sea. Se empieza así y se acaba como en Estados Unidos, que están con el fusil haciendo el payaso de defendiendo mis derechos, y luego, como es gente que no está bien, que no está equilibrada, hacen cosas pues como las que hemos visto o peores, porque la salud mental es un problema y mucha gente hace ese tipo de cosas allí, en Estados Unidos especialmente por el tipo de sociedad en el que vivimos que destruye a la gente mentalmente. Pero yo condeno toda esa violencia porque, y creo que a esa gente habría que atenderla, pero creo que aquí en España se tiende a legitimar que cuando lo hace esta gente no pasa nada y cuando lo hacen otros es fascismo. Y yo creo que eso es muy hipócrita. Pero aquí en España pasa una cosa con las armas, que es que lo que vemos es que las armas están más relacionadas con la gente de ultraderecha que suele utilizar pero que suele utilizar ese tipo de mensaje con un arma y enfrentarse al resto de la sociedad. Por cierto, ETA y Grapo. Estamos viendo en pantalla a lo que hacía alusión Roberto Vaquero, lo ocurrido en Murcia. Esto en concreto fue el 26 de junio del año 2021. Había una manifestación contra las leyes trans por parte de colectivos feministas clásicos y acude un grupo de radicales dentro del colectivo trans. Vamos a ver si, Roberto, podemos ver la otra imagen, que es más específica. Y luego sacan un comunicado, una vez que las han pegado, diciendo que es que son no binarias y que, pobrecitas, que encima que tal las están exponiendo, cuando han ido y las han pegado. Bueno, estaba diciendo eso, que ahora lo vamos a ver en... Estaba haciendo ahí... ¿Era el baile del pañuelo? No, me ha recordado más al funeral de Mandela, ¿no? Sí, ahí lo estamos viendo ahora. Sí que la violencia, en este caso, que se ve que se ejerce contra las... No, hay una que la arrastra por el suelo, en pan del pelo. Sí, que se ve porque se niegan a retirar las pancartas y pegan a gente. Y entonces esa violencia va más. Y decimos que esto no es... Ahí ha habido un sopapo, muy bien. A ver si sale todo. Lo que no se puede permitir, aparte de esta violencia física, es sobre todo la violencia que muchas veces ataca desde el mensaje y desde el discurso de odio. Es decir, es una violencia igual, aunque muchas veces no lo interpretemos así, cuando el mensaje va en contra del propio ser, de la propia persona, de los propios derechos humanos y que muchas veces se ponen en duda y se cuestionan. Entonces, a veces, inconscientemente, bueno, yo creo que no tan inconsciente, no se dan cuenta un sector de la población a través de sus perfiles en redes sociales, desde un plató de televisión, Ana Obregón desde un micro de radio. Durante la noche. Un segundo, Sara, porque a lo mejor cierra 7NN, pero por un Poltergeist. Vamos a intentar, por favor. Esto lo ha traído Rubén desde Cuarto Milenio. Vamos a intentar. Bueno, esto lo desde Raticulín, Sara Santolaya y sus 3.000 millones de naves, ¿no? Esto lo explico. Y vamos a ver, tradicionalmente se dice cebo, este anuncio de que a continuación íbamos a hablar del asunto de Ana Obregón. Y esas imágenes que estábamos viendo llevan audio, ha entrado el audio, efectivamente, en unos minutos vamos a hablar de Ana Obregón, que es noticia por haber tenido una hija. ¿Era un poco Alexa la que hablaba o Siri? Bueno, ahora que ya estamos, se puede hablar del famoso concepto de la niña muerta de Europa Press. Es que Europa Press tiene a alguien, no queremos faltar respeto a nadie, pero tiene alguien para narrar los vídeos que quizá le falta un poquito de entusiasmo. Es Lilith Bestringe cuando llama a la República. Pero ahora vamos en unos minutos a hablar de eso, de Ana Obregón, que ha sido noticia, decimos, por haber tenido una hija por gestación subrogada en Estados Unidos. Fíjate que a mí me gusta el debate, pero me da a mí que en este tema toda la mesa va a estar más o menos de acuerdo. Sí, noticia en el Ola. Sí. Cada exclusivo. Muy rápido y conciso. El discurso que está dando Sara está diciendo que la violencia es negar a una persona cuando hay gente apaleando a otra. O sea, es que si fuera al revés, no, las dos sería fascismo. son violencia. No, pero es que no es violencia, porque por esa regla de tres a las Raffel las están también cohibiendo de su propia identidad, de lo que son, de lo que sienten, de lo que piensan, y las están obligando a hacer ese feminismo inclusivo, que es tan inclusivo que podemos estar él y yo con una peluca. Hombre, basta con que... Bueno, tú te puedes poner la peluca cuando quieras. Que somos mujeres. Hasta sin peluca. Pero yo no sabía que necesitabais una ley para poneros una peluca. Es que hay que diferenciar el que os podéis disfrazar, podéis travestir. No has cogido la fina ironía. Quiere decir que es todo tan... Es todo una farsa. Sí, lo he entendido y que es todo tan fácil y todo el acceso. Y este teléfono también es una mujer porque se quiere autodeterminar. No, sí he entendido que todo tiene mucha facilidad, pero no estoy tergiversando nada. O sea, la banda lunática del Río, se ha montado una farsa. Pues la banda de lunáticas, todas estas, que montan la farsa del género. Guadalquivir, por ejemplo. No,
la situación es que han montado una farsa y en torno a la farsa hemos llegado a la autopercepción. Y la autopercepción ahora es entre lo que ellos llaman el género y luego el género fluido, es que no se puede estar ya peor. Y luego, ¿por qué no viene ya la transespecie? Porque yo no me puedo percibir como una tostadora. Claro, y entonces es la situación. Y lo que dice Roberto, aquí hay violencia. Lo que pasa que como es una violencia de sus feministas, de sus activistas, no se percibe como violencia. Yo me gustaría contar un hecho concreto. Cuéntalo. Muy breve, que tenemos que avanzar. Hecho concreto. Somosaguas, este año. Pedimos un acto legalmente, la asociación estudiantil nuestra. Van allí. Les intentan agredir, les van a echar, persiguiendo a las chicas, un montón de maromos persiguiendo a dos chicas, que guay. Muy bien, vamos nosotros luego después. Va la decana, se pone en la puerta y llama a la policía. Solo por ir. ¿Por qué ellos pueden perseguir, acosar, hacerlo, incluso a mujeres? No pasa nada, ahí no hay machismo, ahí no hay nada, no pasa nada. Pero si vamos nosotros a la puerta, sale la decana enloquecida, con la seguridad y con la policía. No, es que no pueden pasar porque es el discurso del odio. ¿Tú qué sabes? Si no te has sentado con nosotros a hablar, si no haces más que boicotearnos. Bueno, a mí me dijeron que iba a hacer precrimen. A mí me gustaría... Me prohibieron a mí, que iba a cometer un delito. A mí me gustaría que Rubén condenase esta violencia que dice que hacen las personas trans y el colectivo trans a las mujeres, cuando muchas veces nosotras mismas hemos hecho distintos actos, como organizan otras plataformas, y se nos ha atacado por mensajes de la ultraderecha y hombres que han acudido allí, que son simpatizantes y militantes de Vox, a atacar a un acto. No, eso ha pasado. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Incluso, además, para que veas todavía que la realidad es mucho más cruel. Hay que recordar, este año 2023, en Salamanca tuvimos un asesinato machista, hicimos un homenaje y guardamos un minuto de silencio y dimos un discurso. Apareció un simpatizante de Vox a decirnos que la violencia no tenía género, mientras delante estaban las hermanas de la víctima y los familiares de la víctima a atacar, porque estos son los simpatizantes de Vox, los que ni siquiera respetan un acto donde hay un asesinato a una mujer. Pero además hay que recordar que la violencia, Rubén, es física. Vox se pone con otra pancarta. Rubén, hay que recordar que esto también es parte de una violencia, porque la violencia es física y mental. La violencia es agredir a alguien, y también insultar y vejar a una persona. Eso también es violencia. Vox no ha insultado nunca a ninguna mujer. Pero son violencia. Vox, cuando se produce un asesinato de un hombre hacia una mujer, para Vox es lo mismo que de una mujer hacia un hombre. Se prepara una pancarta toda la violencia. Lo que pasa que Vox no compra la farsa de las tesis del género que dicen que existe una violencia específica por el hecho de ser mujer. Existe una violencia específica contra los hombres a los que se secuestra a sus hijos y no los pueden volver a ver por años porque unas mujeres aprovechadas les denuncian sistemáticamente por malos tratos. Y una ley que es una basura, que ha roto la igualdad jurídica en España, permite que las mujeres secuestren a los hijos de sus padres. Eso está pasando en España. Por cierto, Rubén, que hoy hay una entrevista muy interesante en el diario El Mundo con el hijo de María Sevilla, una de las líderes destacadas de Infancia Libre, que describe la situación que vivió durante el secuestro al que le sometió su propia madre y lo que le supone el día a día viendo a Irene Montero calificándola como una madre protectora. En fin, vamos a hablar de más asuntos y seguro que en este tema le hubiese gustado opinar, pero vamos a hablar con ella de otro en concreto. Vamos a hablar... ¿Está, Roberto? Sí, vale, pues vamos a hablar precisamente con Elena de León. Ella es presidenta de una federación madrileña de feministas. Elena, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Soy la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid. Tenía las siglas FAMCM, pero es más fácil explicarlo. FAMCM, Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, efectivamente. Bueno, pues le pido que aguante apenas un instante porque vamos a hablar del caso de Ana Obregón, que ha sido noticia a lo largo de todo el día de hoy por haberse sometido, ella no precisamente, sino por haber sido madre a través de una gestación subrogada en Estados Unidos. Vamos a ver una información en un segundo, volvemos con usted precisamente para hablar sobre este tema. La revista Hola da la noticia. Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada.
Puedo decir que es mío. Pues poder decir, claro que lo puedes decir, pero no te lo va a creer ni Dios. Como lo oyen, a sus 68 años Ana Obregón ha sido madre o abuela de una niña que ha nacido este 20 de marzo por gestación subrogada. El embarazo se produjo en junio de 2022, el mismo mes que Alex Lecchio, el hijo fallecido de Obregón, habría cumplido 30 años. Y eso ha hecho saltar las alarmas. Es que es Lecchio el único que lo sabía. Digo, anda, entonces puede ser del niño, del que ha muerto. Pero, ¿qué es la gestación subrogada? Una técnica de reproducción asistida en la que la mujer acepta gestar un embarazo y dar a luz a un bebé para otra persona o pareja. Una técnica que no es legal en España, pero sí en otros países como Canadá, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Georgia, Grecia, Reino Unido, Australia, India, Sudáfrica y Tailandia. La polémica se ha desatado hoy cuando se ha conocido la noticia. Tal ha sido su magnitud que ha llegado incluso a la política. Desde Ciudadanos aseguran que siempre han apostado por legalizar la gestación subrogada, pensando en todas las partes. Pero desde el gobierno la opinión es muy diferente. Sí le digo que en España los vientres de alquiler están prohibidos por nuestra ley, porque los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan para satisfacer deseos de nadie. La nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Incluso la propia revista que da la exclusiva califica el hecho como una llave de judo a la fatalidad. Y no han sido los únicos en criticar la decisión de Obregón. Pero es que Ana no es la primera celebrity en recurrir a esta técnica. Miguel Bosé fue padre de gemelos a través de un vientre de alquiler a los 55 años. El cantaor Miguel Poveda también tuvo un hijo de esta manera, y el empresario Quique Sarasola, entre otros muchos. Eso sí, ante estos casos, ni una crítica. Silencio rotundo. Bueno, varios asuntos en este caso para debatir, pero en primer lugar, no sé qué opina usted acerca de, en general, ya no del caso de Ana Obregón, porque nosotros aquí no queremos juzgar el caso de Ana Obregón. Recordemos la situación tan difícil que ha pasado a nivel personal hace pues muy poco con la pérdida de su hijo, de sus padres. Es decir, no estamos hablando de Ana Obregón, estamos hablando en genérico de la gestación subrogada, que precisamente el caso de Ana Obregón lo ha traído a colación. Señora de León, ¿cuál es la visión dentro de esa asociación de feministas a la que usted pertenece? Bueno, que usted preside, de hecho. Claro, pues en genérico, sí, es una asociación feminista muy representante del movimiento feminista de España. Es decir, pues no podemos admitir que las mujeres seamos un receptáculo. Es decir, la maternidad subrogada, pues no podemos admitirla legalmente, porque evidentemente consideramos que es la explotación sexual, la explotación reproductiva, igual que ha habido una explotación sexual con la prostitución, hay una explotación reproductiva del útero de la mujer para otros fines que, bueno, pues pueden ser particulares, pueden ser familiares, pueden ser comerciales, pueden ser de cualquier tipo. Pero, y señora de León, las mujeres no podemos prestarnos el cuerpo para una reproducción que no es la que nosotras hemos elegido con nuestras relaciones sexuales afectivas. No sé si lo entiendo. Sí, señora de León, evidentemente es un debate complejo y en unos instantes vamos a ir a la mesa a debatirlo, pero le quiero preguntar por la propuesta de Ciudadanos. Ciudadanos habla de que sí que debería regularse solo en el caso de que sea 100% altruista, que nadie reciba ni pague un euro en la gestación subrogada. En ese caso, ¿cuál sería su visión? Sí, yo lo entiendo perfectamente, que se hace una diferencia entre lo que es el comercio de los vientres de alquiler, lo que se llama vientres de alquiler, que es un comercio del útero de la mujer para parir para otras familias o otras instituciones. Me da exactamente igual, porque yo estoy hablando a nivel internacional. Y después, bueno, pues hace una especificación de lo que es para, pues bueno, pues lo que parece es el bien. Vamos, el buenismo nunca ha dado buenas perspectivas sociales, sobre todo para el conjunto de las mujeres en el mundo. Es decir, no se puede decir que las mujeres van a poner el útero gratuitamente para que
¿Para quién? ¿Para qué y para quién? Las mujeres no vamos a poner el útero gratuito para nadie. ¿Me entiende lo que le digo? Porque las mujeres no estamos determinadas para procrear en el mundo. Decidiremos nosotras cómo queremos tener nuestros hijos, cómo queremos hacer nuestras familias y cómo queremos reproducirnos. Y evidentemente, de esta manera no lo es, ni de manera comercial, ni de manera altruista, que ya se sabe que hay pagos en dinero y hay pagos en especies y muchísimos otros pagos. Es decir, nunca las mujeres vamos a renunciar a la afiliación de nuestros hijos. Y señora de León, una última pregunta. El argumento precisamente que gira en torno a es nuestro cuerpo, nosotros podemos hacer lo que queramos con él, por ejemplo, en lo relativo al aborto, ¿por qué no se podría utilizar en este caso? Pues no se puede utilizar en este caso, porque es decir, las mujeres abortamos porque es un derecho, tenemos derecho a abortar, porque es nuestro cuerpo. Es decir, y evidentemente con la seguridad y la asistencia social que nos procura el Estado, es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en este caso. Y hay que entender que esto no tiene nada que ver con el Estado, porque además está prohibido por el Estado. Es un delito. Y nosotras vamos a seguir alimentando y procurando que sea el Estado procure que sea un delito. Es decir, las mujeres no pueden poner el útero al servicio de los fines, los que sean privados o sean, en este caso, como lo quieran ustedes llamar, altruista, lo que pueden poner el nombre que les dé la gana, pero no lo vamos a permitir. Es decir, tenemos clarísimo que es un delito y no lo vamos a secundar. Siendo así. Pues señora de León, Elena de León, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en La Alternativa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es un debate bastante complejo y tiene bastantes aristas y se puede encarar desde diferentes puntos de vista. La dignidad del ser humano, el hecho de que no se pueda comerciar de ninguna forma con el cuerpo, y ya no solamente comerciar con él, sino someterlo a una transacción al propio cuerpo humano, el hecho de que quien llega a la gestación subrogada, si, por ejemplo, el caso en Estados Unidos de la madre biológica de esta niña que habría cobrado $200.000 por haberse sometido a este tratamiento y haber dado a luz a esta niña, ¿quién llega ahí? Posiblemente gente sin una red familiar, gente que se ve abocado a ese tipo de circunstancias y es donde tienen el caladero es en la gente más pobre, y luego está quien dice, si el argumento, principalmente los liberales, si el argumento de nosotras parimos, nosotras decidimos para el aborto, ¿por qué eso no vale en este caso? Pero es que no todo está en venta, hay un imperativo ético, no todo está en venta. Yo estoy ¿Y si lo hace gratis, qué? No, es que no todo está en venta, no todo es ético, no todo vale en esta sociedad, como antes decía Roberto, que nos está volviendo a la gente por completo loca. La situación es, como sabéis, yo estoy en contra de los vientres de alquiler. Rubén, perdóname, has dicho que no todo está en venta. ¿Y si se hace gratis, qué? Es que en venta también están unos valores, una concepción sobre que se hace la gratis, vida. Que se hace gratis. No, pero los vientres... ¿Quién lo va a hacer gratis? Claro, ¿Algún familiar, alguien cercano? Una hermana, un amigo... Sí, pero a nivel del número de gente, de la gente que lo hace ahora, no sé, pero... la gente que lo hace suelen ser ricachones que lo que quieren es hacer lo que ha pasado, por ejemplo, con Ana Obregón. No es lo normal. Es decir, porque un favor en ese sentido lo puede hacer cualquier mujer de que es insemine y punto, o sea, ahí es su hijo. La cuestión es que a día de hoy es un negocio. ¿Pero cuál sería la moralidad del acto? A mí la moralidad sí me importa, porque es que sin moral al final la sociedad sería la selva. Roberto, pero ¿cuál sería sería criticable que una hermana... Sí, es que yo creo que si tiene esa necesidad de tener un hijo puede adoptar. Es que claro, no creo que sea necesario. Es que la cuestión es entonces no es la utilización... no es solamente que hay una contraprestación económica. No, también pero, moral. no, porque he dicho que hay un imperativo ético.
Principalmente, como dice Roberto, todo esto es un inmenso negocio. Los casos que tú mencionas son una excepción en el inmenso negocio contra el imperativo ético. Yo estoy en contra de los vientres subrogados. Como sabéis, yo soy abolicionista respecto a la prostitución, y también en la cuestión del aborto yo soy absolutamente pro vida. El aborto no es un derecho, el aborto es un crimen, y todas las políticas públicas deberían estar encaminadas a una cultura de la vida, una cultura de la natalidad. Bueno, pues precisamente como estabais definiendo un planteamiento en el cual se hiciese de forma altruista, esa es la posición exactamente de Ciudadanos. Escuchamos a Edmundo Val. Pues son liberales. Países en el mundo que este sistema lo establecen contra el pago de precio, o sea, de una forma remunerada, pero hay otros países del mundo, no nos fijemos solamente en los primeros, que lo establecen de una forma altruista, que lo establecen de una manera al objeto de poder posibilitar que una persona, por las razones que sea, que no pueda engendrar hijos de una manera natural, pueda conformar la familia que quiere o que tiene en mente formar. En este caso es lo que pues, se postula desde Ciudadanos, que evidentemente, como bien dice Roberto Vaquero, son liberales. Pero dicen que no quieren que se base, que gire en torno a un intercambio económico, que simplemente si una madre, una hermana, una amiga, X, da igual, quiere ayudar a una pareja que no puede tener de forma natural un hijo, pues que preste su cuerpo, siempre y cuando no haya ni un solo euro involucrado en la operación. Pero ¿quién comprueba eso? ¿Cómo se puede realmente ver que de otra forma, más allá de, está el debate moral, que ese es uno, y luego está el debate de cómo puedo yo realmente ver si se hace o no se hace de otra forma ese intercambio económico? Yo es que creo que no se puede usar a la mujer como si fuera una vasija o como si fuera un microondas. En primer lugar, porque eso tiene repercusiones en la propia mujer, porque la mujer sufre un desgaste físico, psicológico, emocional, etcétera, que en este caso se remunera, pero en el fondo lo que va a hacer eso, yo pienso, que es destruir, y de hecho hay muchos casos de mujeres que luego después se arrepienten, y hay entrevistas son de fácil acceso, que lo que hacen es destruirse psicológicamente, y considero que sienta unos precedentes a nivel de sociedad que son totalmente contraproducentes. Sobre todo, hoy llamaba mucho la atención todos los titulares de los medios de comunicación donde decían Ana Obregón es mamá. No, Ana Obregón tiene el dinero suficiente para comprar una niña a una mujer que a lo mejor no tiene ese dinero. Es decir, aquí hay unos datos claros, y es que los vientres de alquiler siempre son mujeres pobres. Siempre. Los vientres de alquiler van de la mano de la pobreza, porque no vemos a mujeres con cierto estatus social, no vemos a mujeres conocidas donde entregan el hijo que ellas mismas han tenido durante 9 meses, se deshacen de él, no quieren una cantidad de dinero, una cantidad económica. No vemos esos casos. Lo que vemos son incluso muchas veces pisos, zonas, casas donde tienen a estas mujeres, donde estas mujeres están completamente cada 9 meses teniendo hijos e hijas para los solicitantes de este producto que no deja de ser una vida. Estamos hablando de comprar vidas. Y recordemos lo que pasa en Ucrania, porque este caso está... Ergo hay vida en el vientre materno. Solo un segundo, no quiero hablar, ese melón todavía no, ese melón todavía no, Rubén, ahora vamos a ir a él. A nivel moral, lo siguiente es vender órganos. Lo que pasa, a nivel moral de la sociedad, lo siguiente es eso. Lo que pasa en Ucrania, es que esto ha sido, Rubén, esto ha sido en Estados Unidos, pero es que en Ucrania, que se pagan cantidades infinitamente inferiores, por eso la mayoría de españoles que quieren tener un hijo vía gestación subrogada no van a Estados Unidos, sino que van a Ucrania. Ahí hay edificios, barriadas enteras, que parece eso el cuento de la criada de mujeres quedándose embarazadas y dando a luz. Sí, sí. Y es como que si fuesen gallinas. Lo de Ana Obregón ha sido hoy el cuento de la criada. Una mujer con dinero explota a otra sin dinero y ya está, y no hay más. Y sobre todo, lo que no se puede hacer es normalizar esto. No se puede normalizar esta práctica, porque lo único que nos perjudica es a las mujeres, porque parece... A los seres humanos. Y a las mujeres en particular. A las mujeres en particular, porque lo que estaba diciendo Roberto, esto es una práctica que se nos utiliza como objeto. Sí, como objeto. Es decir, sí, como si solo estamos para reproducirnos. Y hay que recordar que hay muchos niños, miles de niños, para ese embarazo miles de niños, un hombre también, Rubén, hay que recordar que hay miles de niños en centros de adopción esperando una familia,
que no puede ser que el capricho de los que tienen dinero sea el que, bueno, a ver si se parece a uno de los dos, bueno, a ver si se parece un poco al padre, venga a ver qué tal, incluso la comodidad. No, hay miles de niños esperando una familia. Si quieres tener un hijo y no puedes por el cauce normal o el método más conocido, pues el de toda la vida, inténtalo dándole una segunda oportunidad a estos menores, no inténtalo explotando el cuerpo de una mujer. Yo estoy completamente de acuerdo con esto. Esto es histórico, ¿eh? Pero... no ha pasado nunca. No, es que lo que has dicho tienes toda la razón. Vamos al detalle. Yo lo que pasa es que añado que también en la ecuación hay hombres explotados cuando tienen que vender por una razón de pobreza su semen en los bancos de semen. A ver, esas empresas pero están todas la juntas. cantidad, sí, pero decir, son empresas relacionadas en el fondo. Sí, Perdona, pero los donantes, pero es que los donantes masculinos no, igual, sí, no es ni la cantidad parecida. Moralmente, el daño moral a la sociedad. No, y no solo eso, y no quiero decirte nada. Creo, no estoy segura que la cantidad que se da por donación es menor de 40 euros. Menor de eso. Estamos hablando de que hasta... Y la donación de óvulos aquí sí se paga bien, ¿eh? Y sobre todo que no es el mismo sufrimiento que pasa un hombre para eyacular. Si fuera legal sería la misma empresa. El comercio es lo mismo. Sara, ¿qué te parece entonces la gente que vende su sangre? Porque hay gente que no dona sangre, vende sangre. Inmoral. Es que estamos sí, en lo pero mismo. Rubén, no es el mismo proceso y esto hay que dejarlo muy claro. Hombre, no que es el por mismo hambre tengas proceso. que vender tu sangre. No, Rubén, hay que dejar esto muy claro. Rubén, escucha esto. No es lo mismo el proceso de eyacular en un hombre y que done su semen que el que una mujer esté embarazada durante 9 meses. Y sobre todo lo que decía Roberto, las causas y los problemas que dejan esta mujer, que un embarazo puede ser muy duro, es muy duro. Ojo, que estaba haciendo yo gestos indicando que aguantásemos, que no nos llevásemos esto que teníamos en la parte derecha. Ese titular será al revés, que ese titular, por favor. Lo he escrito yo, lo he escrito yo, Roberto. Está el vídeo de la realidad, de lo he que escrito pasó. yo, Roberto, ese texto un poco para plantear la pregunta. Mentira. De lo que viene, alguien que no sabe de cómics, porque vamos. De lo que viene en unos minutos. ¿Es Macarena Olona la kriptonita de Roberto Vaquero? ¿Es Roberto Vaquero la kriptonita? No. En unos instantes vamos a hablar precisamente de ese enfrentamiento que tuvieron hace unas semanas y que continúa en redes sociales, porque sí hay el intercambio de Stan, Quevedo y Góngora, y que posiblemente ahora lo ha sucedido... No, porque yo paso de ella. No, es que es paradójico lo que... Bueno, ya hablaremos ahora. Sí, en unos instantes. Pero es paradójico lo que está pasando, ¿no? Como Roberto ya está a su aire y a su bola, y la otra persona con un afán de notoriedad desmedido. A ver si Roberto la responde en Twitter. Lo vamos a ver en unos instantes. Oye, escrito por privado y en plan pesada, ¿eh? Pesado, sí, pesada. ¿Viste tu móvil? No, pero ella a mí sí, en plan de escribiéndome por el Twitter de venga, vamos a hablar. Después dijimos, no, lo que no has ganado en debate no lo vas a ganar ahora por No vayamos todavía, que hay mucha tela que cortar en unos minutos. Pero yo quiero plantear otros de los aspectos al hilo de la gestación subrogada. Insistimos, nosotros no estamos juzgando a Ana Obregón porque no nos queremos ni imaginar de lo que puede pasar una persona que ha perdido en tan poco tiempo a su hijo, a sus padres, lo cual no puede justificar en ningún caso el resto de decisiones que haya tomado, pero no hablamos de ella, hablamos en general, pero es que también en su caso, recordemos, quiero decir, que se está hablando de que sería una nieta, que sería una hija de su hijo fallecido. Bien, yo no entro ya en esa cuestión, porque eso ya entraríamos en la saga, en la casta de los metabarones, que es un cómic de Jodorowsky, que juega mucho con estas cuestiones. Yo lo que quiero decir es que, estando completamente en contra de esta maternidad subrogada, este tema está teniendo la notoriedad que tiene, porque es Ana Obregón, y el niño no les importa nada a todos los que lo están criticando desde el punto de vista del cuento del feminismo, ¿no? Pues yo creo que al contrario. Claro, porque yo creo que lo que importa... ¿Por qué se habla de Ana Obregón? ¿Por qué se está hablando tanto de este caso y no se ha hablado de Javier Cámara, de Kiko Hernández, de Miguel Poveda, de otros tantísimos casos? Quizás porque lo de Ana Obregón ha sido de hoy. No, y cuando Quique Sarasola y cuando Torito, ¿y por qué no se ha hablado? Sí que se ha hablado, es decir, sí que se ha hablado en su momento, y sobre todo los que nos hemos posicionado siempre en contra de los vientres de alquiler, nos hemos posicionado sea Kiko Hernández o Ana Obregón. Yo creo que aquí ha llamado un factor más la atención, que puede ser la edad, porque el menor, que siempre tiene que estar protegido y cuidado, es lo que esperamos para todos los menores, quizás que una persona que está cerca de los 70 años, pues no puede ser
a lo mejor no va a estar muchos años acompañando a este menor, y eso ha sido una de las cosas más llamativas de la noticia, sino que con 70 años seas madre. No pasa nada, pero quizás cuando tu hijo o tu hija, no sé, es una hija, tenga 15 años, 20 años, pues mamá no está en casa. A lo mejor falte esta figura materna. Entonces yo creo que esto preocupa también. Madre mía, Sara. Sara, Hablando de referentes paternos y maternos, la familia natural, no te reconozco. Sí, es que me está recordando de bando. No, Sara, bienvenida a la luz. Porque ¿dónde quedan? Pero que es Ana Obregón, su madre. No, que ¿dónde quedan aquí los niños adoptados por matrimonios homosexuales? Únete al lado seguro. Gobernaremos la galaxia. Pero es que, Gonzalo, esta no es una niña adoptada por un matrimonio homosexual, es una niña de un vientre de alquiler que ha comprado Ana Obregón. Sí, pero que estás hablando de la referencia materna y de que cuando tenga 15 años, que Ana Obregón tendrá pues casi 85, que necesita una referencia materna. No, necesita una referencia. Bienvenida, Sara, a la luz. Familiar, me da igual, materna, paterna, me da igual que sea una pareja de dos madres, de dos padres, de padre y madre. Ahora ya rápidamente hay que coger y cuidado. De manera natural le salió así. Que me he dejado llevar. Y he dejado fluir la naturaleza. Sois muy simples, ¿eh? No, muy simples, porque de verdad, maravillado que no entendáis. Ya de este cambio. Hay que topar la edad de la paternidad también. No, tanto de topar. No, pero yo lo que te estaba hablando es del caso de Ana Obregón, que lo que sabemos y conocemos hasta ahora de Ana Obregón es que no es lesbiana. Si tuviese una pareja mujer, pues te diría, oye, pues mira, no van a estar sus madres. Que reconstruir el castillo de naipes. No estoy reconstruyendo nada, que es lo que conocemos de la vida de Ana Obregón. Fernando Sánchez Dragó, padre con 77 años. ¿Mal padre? Yo no, desconozco los años que tienen los hijos de Sánchez Dragó. 10 años el pequeño, Aquela. Pues es verdad, y ahora Fernando debe tener 89, no 5, dijo el otro día. Desde el 36. ¿Acaso soy yo el guardián de mi padre? No lo es sé. verdad que la ausencia materna, paterna, como queráis llamarlo, en el proceso, en una edad temprana, es terrible. Sara, es terrible. Entonces, pues claro que nunca es tarde para nada en la vida. Yo nunca creo en la edad, ¿no? Creo en la edad para todo, para enamorarse, para vivir, para independizarse. Es mejor que si lo haces antes y das menos problemas en casa, pues mejor. Pero bueno, nunca es tarde para nada. Pero es verdad que con 10 años y que tu padre tenga 75, pues es complicado, porque tienes más posibilidades de no acompañarle quizás el día de la comunión. Ojo porque la conversión... El día de la comunión, Rubén. Bueno, no cualquier día, el día de la comunión. Sara, ¿qué le está pasando a Sara Pérez Santolaya? Únete a mí. Únete al lado oscuro. Gobernaremos la galaxia. Es que es terrible. Pero ¿cómo va a cerrar esto, por favor? Es una maravilla. No puede cerrar, no puede Vamos a hacer directos de Instagram, Rubén. Oye, decíamos que la conversión de Sara Santaolalla al lado oscuro un poco sí, también le está pasando a algunos... A Gabriel, a Flos María. A Gabriel Rufián, del que vamos a hablar en unos minutos, y estoy deseando escuchar a Roberto Vaquero, que en su discurso, ya lo vimos ayer a la alcaldía de Santa Coloma, en ese inicio de precampaña, ya solo habla de seguridad. Ya el nacionalismo ya importa menos, el feminismo y ciertas políticas importan menos, porque evidentemente sabe el gravísimo problema de seguridad que hay en Santa Coloma de Gramenet, y cualquiera que le escuche dice, no lo han cambiado. Este no es el Gabriel Rufián que nosotros conocíamos. Pero antes, por terminar de hablar del asunto de la gestación subrogada, esa pregunta que yo le hacía a Elena de León cuando ha entrado con nosotros hace unos minutos, ¿por qué nosotros parimos, nosotras decidimos, nuestro cuerpo, nuestro templo, sí vale para el aborto, pero no para la gestación subrogada? Porque ellas dicen que sí que deciden por el dinero. Claro. O sea, en realidad es el mismo discurso. ¿Y si fuese altruista? No, pero muchas veces... No, pero es que muchas veces en el crimen del aborto media la pobreza. Muchísimas veces la angustia económica media. Es decir, abortan muchas más mujeres pobres o familias desestructuradas que familias de ricos. Y en Estados Unidos... activistas negros llevan una campaña a favor pro vida, porque dicen que principalmente el aborto afecta a las familias desestructuradas, afecta a las familias de negros. Precisamente en el aborto el crimen muchas veces se comete en un estado de angustia socioeconómica que a todas las autoridades públicas deberían corregir y evitar. El crimen, la pobreza es un caso los vientres subrogados, y es un caso en el aborto, y es un caso en la prostitución. Porque la prostitución es un intercambio desigual entre un ser indigno
y una persona que pasa hambre. Eso es la prostitución. Muy breve, para que lo entendamos. Claro que la pobreza está en ambos, es decir, en el aborto y en los vientres de alquiler, pero de una manera distinta. ¿Qué pasa con los vientres de alquiler? Y es que las mujeres más pobres son las que son el vientre de alquiler, son las que reciben el dinero, son las explotadas. ¿Qué pasa en el caso del aborto? Que es que las mujeres más pobres son las que no pueden abortar, son las que tienen dinero y solvencia económica, las que sí se pueden permitir el ir a una clínica y abortar. Entonces, por eso el aborto tiene que ser un derecho, para que todas podamos acceder a tomar una decisión muy difícil para nosotras, pero que tengamos la posibilidad de abortar. Entonces, porque es difícil, ahí hablamos Sara, porque es difícil, Sara, un segundo, Rubén, espera. Termina de decir por qué es difícil, porque es matar a un ser humano. ¿Qué morro tienes tú también, Es matar a un ser humano. Los tiempos de Londres, Sara, ¿por qué es matar a un ser Sara, humano? Los tiempos de Londres ya pasaron, ¿eh? No. Las clínicas privadas, que son donde se suele todavía abortar, porque en la pública todavía tenemos dificultades y tenemos que desplazarnos de un Ese es un muy buen debate. ¿Por qué casi todas las clínicas abortistas son privadas? Ese también es un muy buen debate. Un debate interesante. Pues eso no se lo puede permitir todas las mujeres, porque todavía hay en ciudades, por ejemplo en Castilla y León, tenemos que cambiarnos de municipio. Incluso ese traslado no te lo puedes permitir. Entonces, la sanidad pública no está brindando el derecho al aborto. Yo, a ver, varias cuestiones. En primer lugar, yo creo que es una cuestión principalmente económica, pero cada vez es más cultural también, la del aborto. Yo sí defiendo el derecho con unas determinadas condiciones a que la mujer pueda abortar, porque es su derecho también, pero yo creo que como sociedad no viene bien, y como sociedad hay que intentar que el número de abortos sea el mínimo posible. Y yo creo que la mejor forma es dando ayudas y capacitándolo en lo económico, y por otro lado, con lo cultural, de que parece que tener un hijo es algo malo, o un marrón, o una dificultad, cuando tener hijos es la naturaleza y es lo que como sociedad se necesita, y creo que es lo que hay que fomentar. Y creo que la mejor manera de disminuir los abortos no es prohibiéndolos para que las ricas se vayan a Inglaterra o para que la gente lo haga con una percha en un sótano, que ese es el problema más que lo de Inglaterra. Exacto. Que creo que con las medidas, o con lo que estoy diciendo yo, es más fácil que disminuya el número de abortos, que creo que es el objetivo, incluso a la práctica inexistencia, a que se prohíba y lo que se haga es que se multiplique más, o sea, que hay un efecto contrario. Entonces yo creo que para reducirlo creo que hay que tomar medidas mucho más allá de prohibirlo. Creo que eso es insuficiente. Se trata de acompañar y ayudar. Un segundo. Y sobre lo que estaba diciendo ella, en España es legal abortar, en España se podrá mejorar el servicio, en eso no me voy a meter, sobre todo en algunos sitios, pero ya no es como antes, o sea, ya no abortan solo las ricas, ahora aborta quien quiere. Y yo creo que lo que habría que fomentar desde el Estado es intentar bajar esa estadística de abortos y fomentar que la gente quiera tener hijos a nivel cultural, que ahora es todo lo contrario, y que a nivel económico se lo puedan permitir. Y de hecho, es lo que hay que fomentar. La mayoría de mujeres que abortan en nuestro país provienen de estratos sociales más bajos. Claro, sí. No abortan en nuestro país. La mayoría de las mujeres que abortan en nuestro país son precisamente mujeres pobres. Claro. Por tanto, habrá que preguntarse si abortan porque no tienen capacidad económica y el Estado está dejándolas abandonadas. Y es más fácil a este tipo de Estado, es más fácil a este gobierno sentimiento viciado se puede poner clínicas abortistas en vez de dar garantías para que las mujeres que quieran ser madres puedan serlo y no tengan que recurrir al aborto. Un Estado que cuide a sus ciudadanos es lo que debería hacer. El problema es que lo que decía Roberto de esa prohibición del aborto como derecho es que lo que va a pasar es que va a haber abortos en clínicas clandestinas. Yo no defiendo la prohibición, ¿eh? Donde en esas clínicas la propia mujer se está jugando su vida. Ya no solo el hecho de abortar, sino su propia vida. Por eso el aborto, aparte de ser un derecho, jamás puede ser una prohibición. Pero es que hay que recordar la dificultad de la sanidad pública de abortar, porque esto sí se tiene que hablar de ello. Y también el que la desigualdad económica te lleve a que no puedas, antes de abortar, tomar cierta pastilla para otro tipo de medicamentos que puede ser de manera abortivos, unos productos abortivos que tampoco tienen acceso porque no pueden permitirse esas pastillas. Entonces, tiene que estar a disposición de todas las mujeres y tiene que ser un acceso fácil y seguro para todas las mujeres. Cuando yo defiendo la vida, cuando yo me declaro pro vida, yo lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de las mujeres que abortan se ven abocadas a una situación terrorífica a la que el propio Estado las está empujando, porque el Estado
todo este relato izquierdista del aborto tiene que ver el aborto como un medio anticonceptivo. El aborto es un crimen y lo que hay que hacer desde el Estado es una cultura de la natalidad hasta hacerlo una práctica completamente inexistente. Como en el caso de la prostitución, yo no hablo de prohibir la prostitución sin dar una salida a todas esas mujeres y a todos esos hombres que lo hacen porque tienen hambre. Yo hablo de una cultura de vida activa, acompañar, ayudar, dar en adopción, 1000 soluciones antes que matar a un niño. Y en el caso de la prostitución lo que digo es una cultura activa de inserción personal y profesional de todas las prostitutas, hombres y mujeres, que se prostituyen porque tienen hambre. Las mujeres que abortan porque tienen hambre, lo que hay que darles es una solución, no decirle aborta, que es lo más fácil y lo más sencillo matar a un niño. No, bueno, es que también hay que hablar de los abortos en menores de edad, que también son muchas las chicas y adolescentes que acuden a estas clínicas. Bueno, vamos a hablar, no sé si Roberto te has dejado el móvil en el camerino, pero si lo pones aquí boca abajo a lo mejor te empieza a arder. Te empieza a llamar compulsivamente Macarena Olona después de, no tiene mi teléfono. Después de que veamos esta información de Laura Luengo. Recordemos, hace unos días en un acto en el que coincidiste Macarena Olona y tú, pues hubo una polémica que continúa por parte sobre todo de ella, incluso a día de hoy en redes sociales. Nos lo explica Laura Luengo. Sí, totalmente. Duelo entre Macarena Olona y Roberto Vaquero. Para expandir sus tesis nacionalistas xenófobas sobre el señalamiento y el odio hacia los inmigrantes. Decir un par de cosas, no te he entendido. Se trata del evento Letras en Sevilla, un evento para hablar sobre las fronteras e inmigración en España. La tensión se palpaba desde el momento en el que subieron. Roberto. Tensión que ha seguido durante días entre el líder del Frente Obrero y la que fuera candidata de Vox por Andalucía. Y está acostumbrada a competir con gente como Rufián, con gente como Irene Montero, gente que hace lo mismo que ella, lo tiene todo regalado. Relájate, ya sabemos que está aquí el machito alfa, el gallito, no os pongáis nerviosos. Y es que los niños venían juguetones, asegura Olona. Si me comparas con la extrema izquierda, quedo a la derecha. Si me comparas con la extrema derecha, quedo a la izquierda. ¿En qué coinciden el Yunque y el Frente Obrero? Un tiquitaca continuo. Culpa, Roberto, debe de ser que no me he explicado con claridad, no que tú no me hayas entendido, que no me hayas querido escuchar. No estoy diciendo es un niño pijo comunista que ha estado en la cárcel, mi niño de papá. Es que es lamentable, es lamentable y el discurso más laxo y más flojo que he visto en mi vida. No creo que eso solo haces tú. Y lo has hecho a nivel político general y lo estás haciendo ahora. Y mientras, las redes siguen hablando de ello, hasta que una polémica nueva aparezca y se tapen las de ahora. Roberto, esas redes que decimos por parte de ella, sí. No hace justicia para nada a lo que pasó, lo que habéis hecho. Solo habéis puesto lo que dice ella y me habéis cortado. No, porque queremos porque ella no está aquí, queremos que lo expliques. Todo lo contrario. Ya, bueno, pero el golpe final, explica el golpe final. Pones este vídeo y parece mentira. Mira, todo esto empezó porque la charla que di yo fue mucha más gente que la suya. Sí. De hecho, fue la que más se vio, la mía. Dicho por la organización. A nivel de online fue la que más se vio. Entonces, ella cuando vio que no era el centro de atención, pues intentó preguntarme faltándome al respeto. Entonces, cuando yo le dije que sí, que está muy bien escuchar, que es lo que habéis cortado, pero que está mucho mejor mantenerse fiel a los principios. La gente se puso de pie aplaudiendo, o sea, fue ridículo. Y hubo 2 o 3 que intentó también hacerme que era de izquierda lepenista, que dije que no sabía ni lo que dice Le Pen ni lo que digo yo. Y cuando te acusó de estar a sueldo. Sí, me acusó de estar a sueldo de Vox. No, de Vox. Ah, de Vox. Y dije yo que la única persona que había cobrado dinero por hacer política era ella. La gente riéndose, abucheándola. Había unos de Vox ahí en la primera fila que querían pegarse conmigo, terminaron dándose abrazos conmigo y dándome las gracias, terminamos en plan bien, la gente aplaudiendo, dando una lección de caballerosidad, de saber estar, ella estaba allí que casi se pone a llorar, mira cómo le mira a la amiga, en plan de, está fulminado, o sea, fue fulminante, o sea, fue una cuestión fulminante, en redes están los vídeos ahí, o sea, fue ridículo, me están llamando de todos los sitios para entrevistarme, para reírse. La gente de la izquierda del frenopático también han hecho vídeos. Pero la palabra frenopático la escuchaste antes. Eso es de él, se la dedico, que se lo dije, le escribí, le dije, te lo dedico. Y le deseé suerte en su nueva aventura de la izquierda del frenopático. La gente aplaudiendo. A ella, no a mí. Yo supe estar y en la última intervención intenté cerrar lanzándole la mano de, bueno, hemos debatido, todo perfecto. Volvió otra vez con lo del lepenismo, la volví a humillar y ya cerré, todo el mundo aplaudió y todo el mundo me felicitó.
Luego en redes y en todo pues me ha ido muy bien y a ella pues le ha ido un poco mal. Lo de Macarena es... O sea, que gracias a Macarena... de Remedios Amaya... Hombre, habré subido como 10.000 o 15.000 en todo, ¿eh? O sea, la verdad es que... Vamos a ver. maneja mi barca, Pero porque fue abusivo, entonces, bueno, pues es normal. Roberto, Roberto, precisamente porque hemos visto una parte, la parte en la que ella se explayaba, la parte de que la que ella ha intentado seguir en redes sociales. Que no te cortamos, Roberto. Sí. Que no te cortamos. Que quede claro, vamos a ver la parte en la que también te hablabas. Es vuestra amiga. ¿Quién nos paga? ¿Quién nos paga? El Frente Obrero de Roberto Vaquero se asimila al discurso lepenista, el discurso actual de Vox en materia migratoria. Solo nos falta saber cuánto te han pagado para la intervención de hoy. Pues nada, la verdad. No me han pagado nada y aquí la única que ha tenido sueldo por ser política ha sido tú. Sobre lo del lepenismo, decir otra vez lo mismo. Su problema es de cultura política. No sabe ni lo que dice Le Pen ni lo que digo yo. Pero esto sería como entrar en un bucle. Así que os doy las gracias. La deseo suerte en su camino en la izquierda del frenopático. Gracias a todos. Os quiero. Pero te fuiste casi a hombros. Pero que hubo 5 o 6. Y luego además hice un vídeo gracioso porque salía ella muy triste, que nadie le hizo ni caso. Y había una fila de 60 personas ahí para hacerse fotos, firmar libros, tal. Hicieron un TikTok en plan riéndose de que salía como música de tan, 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 tan. Y luego salía lo otro. Fue un éxito y a ella le fue muy mal por ir de lista. Y luego ella iba con seguridad suya, o sea, que iba con seguridad suya, tanto que dice lo de tal. Y cuando los chicos de Vox se crecieron un poco al principio, vinieron por la derecha gente nuestra y cuando los vieron se sentaron y dijeron, uff, a ver qué va a pasar aquí. Y por eso dijo lo de los machitos y no sé qué, pero los que se enfrentaron a mí, que había uno que me decía que a ver qué hablábamos luego fuera, eran esos chicos. Y cuando hablé con ellos terminamos dándonos abrazos en plan de caballero, o sea, en plan de... De caballero. Sí, pues sí, si una persona está a punto de pegarte con ella y te viene y te dice, oye, lo siento, no sé qué, y te da la mano, pues sí es de caballero, es de gente de honor. Y los de Vox que había ahí lo gente hicieron. de bien. Pero claro, lo de los gente como hay que ser. lo de los machitos sobraba porque los que iban a poner las costillas y lo que fuera ahí no era ella, ni el tío de seguridad suyo, eran los chicos esos. Y la otra parte a la que hacías referencia, Roberto, lo de la fidelidad a los principios líquidos, en este caso, la teoría de género, ¿qué le decías? ¿Qué chaqueta? ¿Qué dices? Así que lo de hábilmente no es porque no te he entendido. Y segundo, sí, es muy importante escuchar, pero es más importante mantenerte fiel a tus principios. Sobre... ¿Te aplaudo? Lo estábamos viendo, que hubo bastantes aplausos durante la intervención. Y se nota que es una política profesional porque paraba para que la gente aplaudiera y era como... Y nadie aplaudía. Pasaba el arbusto de las películas del oeste, ¿no? Y los de Vox, cuando acabó el conflicto... Tienen los mismos aplausos por parte de Rubén, ¿eh? Cuando acabó el no conflicto, ya nadie le aplaudía. O sea, es que fue ridículo, porque era como una niña pequeña de 15 años. Rubén, es que le ha pasado por encima. No, le ha pasado por encima. Que es como yo. Te digo una cosa, le he dicho a esa mujer lo que media España le quiere decir a la cara. Yo se lo he dicho a la cara. Bueno, es verdad que hay una parte que ya ha cobrado de la política, entonces tampoco entiendo los discursos estos de dónde vienes o quién te va a acabar con Yolanda, quién te paga. Sí. Va a acabar en Sumar, ya lo veréis. Va por ahí. Bueno, yo creo que Macarena no tiene nada que ver con Yolanda. Le falta renunciar a la Guardia Civil y ya está con Yolanda. Pero Macarena no tiene nada que ver con Yolanda. Pero pues me gustaría que tuvieras una conversación con ella comiendo. Ya verás cómo sí que tiene más que ver, ¿eh? Pero Yolanda no va a aceptar. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Hay gente que viene por ahí y luego están ahí. Macarena le va a ofrecer unos miles de votos de los de las velas negras, de su sector, y dirá que compras esto que a lo mejor tú vas mal en esta localidad, yo aquí tengo una reunión de velas negras, y porque lo de Macarena es... ¿Y no lo veíais venir? Devorada... No, es que era una jefa, ¿eh? Por eso no lo veíais venir en Vox. La vida. ¿No sabíais que ahora podría entrar en Sumar como...? No, es que ella... Rubén Herrero de Castro hizo defensas cerradas de Macarena. Pues yo no la vi en los tiempos de conocimientos. Yo cuando ella estaba en Vox, defendía nuestros valores, yo pensaba de verdad que los defendía de corazón y lo que acabo de ver es que todo era un papel. ¿Te has sentido engañado? Por ella sí, y muy defraudado por ella, o sea, efectivamente, porque yo era una persona a la que yo defendía y al ver esta deriva donde ya el personaje por completo ha devorado a la persona, simplemente se está agarrando ahora a lo que se denomina el feminismo transversal con la esperanza de que acabar en Sumar. Porque tú no crees en que una persona
dentro de su vida En tan pueda corto- recapacitar no, y en pueda... tan corto- en tan corto espacio de tiempo no. Era como muy. En muy tan líquida, corto, de verdad. no, Roberto, en tan corto espacio de tiempo no, y Ha sobre sido- todo, ha sido muy corto el espacio de tiempo. o sea, es que ha sido, de pronto, Corto, Sara, me voy y a la semana ya empiezo a reflexionar Que y felicita ya... el Ramadán ahora públicamente. O sea, es que de verdad que es como que apoya como cosas. Las Y hablando, cambia. Pero también te digo una cosa, la gente no es tonta, es decir, los ciudadanos no son tontos, no son fáciles de engañar. Hay que recordar que Macarena Olona era la que se subía a una tribuna y gritaba y se dejaba el aliento a decir la violencia no tiene Pero es un poco. género. No dice eso, Y pero luego- la chaqueta mira la que lleva. Y luego no solo eso, sino tenía Por las cosas, discursos ¿Qué contra decía los la chaqueta? inmigrantes, Ponía lo del hombre. contra las Lo de. no agrede el hombre no un mata, agresor. mata. O sea, eso lo tenía todo puesto en la chaqueta. En este acto, Sí, habrá cambiado alguna cosa de la chaqueta, pero en la chaqueta tenía puesto lo típico de el no sé qué, no tal. mata No las- viola a un hombre, Sí. viola a un violador, que es un discurso lleno de sentido común, por cierto. Pues la chaqueta la lleva. No, pero la situación es como os digo, el Le quedará personaje Adero todavía. ha devorado a la persona y ella está en una marcha hacia su mar y se abraza al feminismo transexual y cuando estuvo en internet felicitando a un hombre, bueno, a Samantha, ¿quién? Samantha Hudson la felicita. Samantha Hudson, que ha dicho auténticas barbaridades de las mujeres violadas, auténticas barbaridades, Macarena diciendo a mí me cuánta encanta verdad hay en Samantha tus palabras. Hudson, me encanta. Pues Pero oye, como pues, personaje, dices. pues ha dicho, no sé, parece que bueno, tiene dijo intervenciones auténticas graciosas. barbaridades sobre las mujeres violadas. Entonces, Macarena Olona es una deriva ideológica que puede tener sentido. pues Ese yo creo que- cambio yo cuántico, creo que no, si han pasado unos años desde que a lo mejor abandona la política, reflexiona en la No. soledad, y Podría rodeada haber- de sus podría velas haber te- negras, podría haber tenido vuelve. éxito. igual, pero O está muy quizás es calentito el avance, Rubén, quizás es el avance de la propia sociedad y dice, oye, que nos estamos quedando atrás porque mientras 10 vos minutos no. piensa... Pero Pues yo 10 no lo vi, minutos. No, yo no pero lo vi, ¿eh? mientras vos piensa una cosa, resulta que la sociedad española va Sara, por delante de... Sara, de- Sara, es Meloni que- sí le gusta, por Sara, es que lo que Y no piensa- estoy defendiendo a Olona. Es que lo que piensa No, vos no. lo piensan muchos millones de españoles. No, pero dice que Meloni es lo ideal. Cada vez menos. Eso dice. A ver, todo el mundo No, tiene cada vez derecho, más. todo el mundo tiene derecho, solo faltaba a cambiar de Sí, opinión. bueno, El problema es cuando cambias de opinión tan rápido y de forma tan radical. Sobre todo Por tiene cero credibilidad. Por cierto, hay que decir a todos los espectadores y también Gonzalo que Chema Garrido se me está quejando mientras estamos en directo por WhatsApp. Dice, ¿cómo es posible que la mesa más izquierdista de la historia de 7NN yo no esté representado y el día que habláis de Macarena Olona yo no esté ahí? ¿Pero vendrá mañana Chema o no? Mañana tiene que venir Chema Garrido, por supuestísimo. Mañana Chema Garrido, sí o sí con... Sí o sí, a como de lugar. Con nosotros. ¿También estarás tú, Rubén? A fuego. Yo estoy a fuego. Yo de hora, momento, lugar, las 3 horas. Nos vamos a pegar con pegamento aquí, ¿eso lo sabes o no? Me parece A la mesa. perfecto. Yo traigo... Yo te voy a traer pegamento para que te pegues. Siempre fuerte de Ahí conciencia. podíamos traer a este, ¿cómo se llama? Futuro Bilbo. Vegetal. A mí, Bilbo. el de Futuro Y que Vegetal. se pegue e irnos, cerrar y... Bueno, vamos a hablar de más asuntos porque Roberto, no sé que estemos haciendo un especial de Roberto Vaquero, pero me ha llamado mucho la atención un tuit que has puesto al hilo... Es que Roberto Vaquero está en alza. No, tío. porque es precisamente Hoy va a refleja soñar lo que consigo muchos mismo. están comentando en Que vas a redes. soñar contigo mismo, dice... No, hombre, no. Santa Mejor que Raya. sueñen otros conmigo. Refleja lo que a muchos les ha llamado la atención en redes sociales. En concreto, quién va a ser el nuevo líder, el nuevo primer ministro de Escocia. Lo estamos viendo en pantalla. Se trata de Humza Yousaf, que es una persona de origen... Bueno, él es musulmán. ¿De qué clan escocés es? Del Partido Nacionalista Del Scottish escocés, National Party. ¿Pero es de algún clan escocés, Rubén? ¿Cómo? ¿Es de algún clan escocés? Pues William sí, Wallace. debe ser del clan de William Wallace, escocés de pura cepa. Va con falda, por lo menos. Bueno, pues decimos, va a ser el próximo primer ministro de Escocia, es el líder de ese partido nacionalista escocés. Se define como escocés, se define como independentista y, por supuesto, se define como musulmán. Y ha sido noticia porque todas las mujeres de su familia están cubiertas por el velo. No hay muchas imágenes de ellas porque, evidentemente, según su cultura, no suelen visibilizarse, no suelen salir en público. Y, Roberto, firmabas un tuit que a muchas ¿Dónde también está? ha sido... Está en Europa. Ha sido llamativo para muchos, pero refleja una realidad. Dices que esto, la elección de este líder en Escocia, de lo que habla es que sí existe una islamización de Europa.
Pero es que se ve con el alcalde de Londres, se ve en los guetos, se ve en el porcentaje que ocupan en la población, se ve en el Ramadán cuando están Roberto, y rezando. hasta hace no mucho esto era una novela de Houellebecq, Sumisión. Sí, pero aquí va a pasar Se veía también, como una sí. cosa muy lejana e imposible de que pasara, y ya está pasando. Es que hay 2 millones, estamos yendo hacia 2,5 millones de musulmanes ya en España. Es que no es una Invadidos. risa, y es una cuestión de que nuestra cultura cada vez está más desplazada en ciertos ámbitos y vamos a llegar a esperpentos como este, en el Estamos cual, entre otras reemplazados. cosas, la mujer va a acabar teniendo un rol peor que en el franquismo, y es una cosa que la izquierda encima está dando palmas. Y a mí Estamos me parece siendo que es reemplazados. terrorífico. Hay una invasión migratoria y un reemplazo cultural. ¿Cómo podemos en pleno año 2023, Rubén, hablar de invasión Invadidos. y no Pues mira de cómo que lo hablo. no existen Invadidos. las fronteras? Invadidos. Es decir, que Invadidos. no existen las fronteras de un país a otro, que no. Invadidos. No, y no tienen Claro que que existir, existe la y mucho frontera. menos- ¿Cómo no va a haber y fronteras? mucho menos entre la sociedad. Y mucho menos Reemplazados tenemos que dejar culturalmente. a nadie ¿Pero cómo no van a atrás existir y fronteras? discriminar a nadie Fronteras porque venga de seguras, un barrios país seguros. más lejano que Orden. otro. Es Cuando decir, implanten la Sharia y tú es no puedas decir, ir así por la calle, ¿qué ¿por vas a qué hacer? hablamos de invasión y no de que vienen a nuestro país como vamos nosotros al suyo? Me hablas de Porque los hay demás, que que no vamos a recordar hablar de los demás. eso? Es ¿Dónde que no es pasa eso? igual. porque Sara, hay es que no es recordar igual. que nosotros Tú cuando también viajas saltas una hace valla. 40 años también fuimos exiliados. Sí, pero hace no 40 con contrato de años- trabajo. No Con saltaban contrato de vallas, trabajo a iban Alemania. con contrato de Y trabajo. volviendo, y mucho Muchos menos otros no porcentualmente. iban con contrato de muchos trabajo, no. iban a Sara, buscarse Sara, la vida. Sara, muchos otros no. Sí, iban a legales buscarse la todos. vida. Pero porque el país que los recibía les obligaba a ir legales todos. No había inmigrantes ilegales. Sara, no, No. lo sabía. No, es no saltaban cierto, vallas, no es cierto no que iban la- armados. No, Sara, no es así. Y Pero luego no el es choque cierto cultural no era el que la mismo, sociedad no es lo española mismo. iba toda con contratos de trabajo No, a estos países, iban no con es cierto. Pero no de hacían trabajo. guetos, No. ni sustituían la cultura, Nada. ni se quedaban allí haciendo separación, ni implantaban Pero la si- Sharia en ningún pero si sitio. esto es mucho más sencillo. Pero tú has pasado Tú por te vas algunos de los mañana, barrios de Barcelona tú te que vas están a tomados. un verano a estudiar en el extranjero cualquier idioma y te acabas juntando con los que son de tu mismo municipio, mismo país. Pero por muy la bien. Claro, y luego facilidad, haces un gueto, la facilidad del idioma, ¿no? implantas la Sharia para verano, facilitar el idioma. Roberto. Tú si vas a un Pero- sitio te un integras verano, y te unos asimilas. chavales- Los ¿De españoles verdad? se integraban Y en ves Alemania. En la realidad de... La familia mía se fue a Alemania, se Invadidos. integraban. Y es en la realidad de irte un verano a Estados Unidos, a Inglaterra. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué Eso tendrá de que gente- ver? ¿Quién se va a Sí, Estados sí. Unidos y a Inglaterra en verano? Sí. Los yuppies A será. ¿Quién promover se la va allí? Sharia. No, a ¿Pero quién se va estudiar a los inglés. yuppies? Pero de ¿Quién? verdad. Yo no sé qué mundo- Pero aparte, ¿tenéis amigo aparte, que hayan ido? de verdad, Pero- Sara, Mira, Sara, yo por Sara, decir, Sara, Roberto, Roberto, Sara, viajamos, vamos a promover la Sharia. Las Un segundo, catacumbas. todos a la vez no. Explícamelo. Un No, segundo. no, las catacumbas se van a construir aquí en los guetos. Pero si Mi barrio vendréis, es como un si gueto vendréis ya. a pedirnos ayuda a los patriotas, vendréis a pedirnos ayuda cuando se estén persiguiendo. Oye, Rubén, Van a poner un Primero, burka. Rubén. Os van a Aquí el poner un primero. burka. Rubén, una Aquí el cosa, primero. Te llamaremos. Llevo un año y medio queriendo. O te irás a preguntar. Londres a estudiar Sí, inglés, te- que es Puede como ser, hacía la lo cosa, tengo que claro. Por favor, todos a la vez Como no. todos los clubes Todos a la vez británicos. no, por favor. Hablas de nosotros los patriotas, vosotros los patriotas. ¿Sara no lo es? ¿Eh? Pero si está diciendo que no hay fronteras y que el ¿Sara mundo es patriota cosa o Sara es no? una globalista, Claro que una no es transnacional, patriota. una Preguntas a Rubén y transhumanista. contesta a sus amigos. Están Porque todo me el indigna el rato- tema. Esto me todo el indigna rato. más que el feminismo, Claro. porque es la destrucción de mi Evidentemente. cultura, Rubén, de mi yo país, no de mi soy historia, gente de de las bien, como tradiciones. decías el Tú eres otro día. gente de bien. Aunque el otro día me... Eres globalista, nada, no eres nada Tú gente no de eres bien. gente de- tú eres gente de bien. Decídete. Nada. No, tú eres gente de bien. ¿Ves cómo Lo son un que poco pasa- flojos los de Vox? No eres gente Pero de bien para no, nada. ella Patriota es no. gente de bien, ha sido, si no defiendes pero ni con la una frontera. confusión en un gran estado. Pero Sara, vosotros que tenéis ese discurso, y yo no me creo que tú te creas ese discurso, cuando te quieran poner un burka, vendrás a buscarnos a nosotros para pasar por los barrios que tienen tomados con la Sharia, vendrás a buscarnos a nosotros. Pero tampoco esto se va a acabar, porque en una Europa donde gobiernen los patriotas, se va a acabar el reemplazo Pero tú cultural, entiendes la se va a diferencia. acabar la invasión migratoria, habrá fronteras seguras y habrá barrios seguros. Y el que venga vendrá legal y a adaptarse. Nada de integrarse. Integrarse es un concepto woke. Vendrá a convivir, a adaptarse, a formar parte de una sociedad, pero vendrá legal y vendrá a trabajar. ¿Entiendes la diferencia? No, vendrá No, pero a es convivir, asimilarse. vendrá Rubén. a convivir, Sería integrarse, pero ¿eh? no va a venir nadie a mi país a decirle a una mujer que se tiene que cubrir. Y nadie va a venir a mi país a decirle a una Pero mujer si que es vale que no- menos que un hombre. Ni implantar, Si es que no lo un dicen, régimen islámico no lo religioso. dicen. Pero, A mí claro, nunca- pero por Toda la supuesto vida que la no. izquierda luchando contra la religión y
la están metiendo en las escuelas, no los rezos, las porque le ríen las gracias a los islamistas. Antes de ir a por ellos le ríen las gracias. Rabat al final. Un hombre inmigrante, como lo quieras llamar, me ha dicho cómo tengo que ir. De momento. Y es decir, de momento, porque no son mayoría. Que ellos vengan, Rubén,
a intentar buscar una salida laboral y una vida mucho mejor fuera de ¿Por qué vienen ilegales? Eso hay no que depauperizar las condiciones de los trabajadores aquí. Ilegales. Hay que hacer que, por ejemplo, la hostelería sea un curro basura por el hecho de que quieren traer gente para explotarla. Estamos hablando los tres en este tema y no se nos entiende. Termina Sara. Tú eres la que más está hablando. Mentira. Termina Sara y luego va Roberto. Madre mía, pero es que además hay que diferenciar que se venga aquí a buscar una salida laboral, que se venga a buscar un futuro mejor y un presente digno, y que sobre todo no nos quitan ningún trabajo, porque una vez más se llevan los trabajos que no quieren nadie, los que están 16 horas explotados. Pero porque la Agenda 2030 favorece la explotación. Un segundo. No hay, la Agenda 2030 que existe el Espera, vamos a tener todos, pero que terminemos y vamos. No hay intrusismo laboral, no vienen a quitarnos el pan, no vienen a violar a nuestras mujeres, como decir, dejar estos mensajes falsos y de odio. Venga, por partes. Rubén y Roberto. Vamos a ver. Has hablado tú antes más que Rubén, que estaba. No me estáis dejando hablar. Rubén, esto es la dictadura del feminismo. Están todos llorando. Rubén. Jobar con la generación de cristal. Pero si llevas tú todo el rato quejándote. Vamos a tú eres ver, el exponente de la generación de cristal. Rubén, qué morro Sara tienes, Santaolalla y Margallo, como ellos defienden ese bodrio que es la Agenda 2030, lo que promueve la Agenda 2030 es una invasión migratoria, un reemplazo cultural y la explotación. Porque, claro, traemos obra de mano barata que permite el discurso de Sara Santaolalla y Margallo, los dos juntitos. La mano de obra. De decir, es que son trabajos que no quiere hacer nadie. Hombre, si no hubiera una invasión, si no hubiera mano de obra de inmigrantes ilegales, ya verías tú cómo habría que contratar a españoles y pagarles en condiciones. Pero claro, preferimos defender la explotación, preferimos defender los guetos, los vertederos multiculturales, porque como a vosotros no os tocan, pero os llegará. Porque no pagamos dignamente a Es que os llegará. Espera, Roberto. El saldo migratorio en 2022 ha sido de casi medio millón de personas más inmigrantes en un solo año. Ya hay casi 8 millones de inmigrantes en España, sin contar las nacionalizaciones de gente que no se lo merece y que las tienen. Estamos hablando de que no nacidos en España ya hay un 16% de la población. Pero es que la proyección del INE de aquí a 2070 es la media, de mínimo 300.000 personas al año cada vez más. Estamos hablando de que son millones y millones de personas. ¿Qué sentido tiene quitar toda la población joven productiva a los países subdesarrollados para que vengan aquí a trabajos precarizados? Que además te voy a decir otra cosa. La mayoría de esos millones de inmigrantes no trabajan en el campo, porque la mayoría de los inmigrantes se concentran en las ciudades. Y eso pasa en Francia y eso pasa en España. Guetos, por eso hay una concentración que hay en Barcelona o en Madrid. Y efectivamente, la criminalidad ha subido. La marginalidad está cada vez acrecentándose más. Y en esos vertederos, porque son vertederos y meten a la gente a vivir en un vertedero, que también es otro problema, esa gente está ultra explotada. Y el mito de no es que vienen a pagar las pensiones, mentira, porque les dan trabajos precarios y no pueden aportar lo que tiene que cobrar la gente. Los ponen por delante en las colas. Bueno, los ponen por delante. La cuestión es, hay un problema grave y defender las fronteras abiertas es defender la destrucción del país, de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Y eso, si tú aspiras a cualquier progreso o a cualquier transformación del país, estás teniendo un papel, para mí, netamente reaccionario. Totalmente. Lo dijo muy claro Vox. Lo que cobra un compatriota español en su pensión y lo que estamos tirando al sumidero en mantener a los menas, a los que les pagan psicólogo, ortodoncia, dentista Rubén, y todo lo que necesiten. Mientras que a los compatriotas españolas no se les paga nada. Estamos hablando de, decía en este caso Roberto, que la mayoría de la inmigración ilegal masiva que llega hasta nuestro país se concentra en las grandes ciudades. Y la legal también. En las grandes ciudades y también, solo un segundo, en las grandes ciudades y también en las ciudades dormitorio en torno a esas grandes ciudades. Móstoles, Fuenlabrada, etcétera, etcétera. En Madrid, Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, u Hospitalet del Llobregat en Barcelona. Precisamente el candidato de Esquerra Republicana a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, más conocido por todos, sorprendía este fin de semana iniciando esa precampaña con este discurso. La seguridad nos la tomamos tan en serio en esta ciudad que si gobernamos en esta ciudad, las funciones propias de seguridad serán de la alcaldía, serán del alcalde. Nos comprometemos a que haya más luz, más iluminación y sí, cámaras de videovigilancia en los puntos más sensibles
de esta ciudad. Los Mossos de Escuadra estarán más presentes que nunca en esta ciudad. Repito, al servicio de la ciudadanía. Habrá siempre un transporte público o un taxi subvencionado por el Ayuntamiento de Santa Coloma para que las mujeres tengan una vuelta segura por la noche en esta ciudad. No era Zelensky, era Gabriel Rufián. No, llevaba una bomba y hablaba de seguridad. Ojo, pero una pregunta, Roberto Vaquero. ¿Más cámaras, más policía en las calles para luchar contra la inseguridad y proteger a la gente? Es el típico discurso de un líder de Esquerra Republicana, ¿verdad? No, de hecho es que ellos mismos se han dado cuenta de que en Barcelona hay sitios donde hay mayoría de población inmigrante totalmente guetificada y segregada, en la cual pues hay gente que no puede ni pisar esos barrios. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que vive ahí está harta y no va a votar por mucho proceso independentista a gente que fomente esto, porque además la concentración musulmana en Cataluña y especialmente en Barcelona es la mayor de España. Entonces, pues obviamente tienen que tomar cartas en el asunto porque si no van a desaparecer políticamente. Los próximos 20, 30 años en este país nos jugamos muchísimo y el punto central de la política en torno al que va a girar todo va a ser la inmigración, los guetos y la islamización, porque incluso el INE está diciendo que la inmigración que va a empezar a venir por encima de la de origen latino o hispano va a ser de Nigeria y de Senegal, que son musulmanes y que van a crear aquí un problema terrorífico. Entonces, ¿qué es lo más lógico? ¿Poner cámaras o que no haga falta ni poner cámaras porque soluciones el problema? Fronteras Esa seguras, es la diferencia. barrios seguros. Rubén, bueno, en Nigeria pues, se podría hablar bastante de la persecución a los cristianos, por ejemplo. Hombre, en Nigeria. Pues aquí lo vas a tener, taxis como se para, gastó así también. Taxis para No, pero, mujeres. Juanma, a mí ¿crees sí que me gustaría vaya así? dar un pequeño dato. Gratuito. Y es que ahora mismo, en la actualidad, ni siquiera podemos devolverle todo lo que nos da la población inmigrante. No nos están quitando, nos falta población migrante, porque hay que recordar, mira, España, un titular, un dato, España necesita 7 millones de inmigrantes en 3 décadas para mantener la prosperidad. Es decir, en 2050 la población en edad de trabajar supondrá el 50% de los habitantes frente al 65%. Es decir, España, no nos sobran. con 35 millones de personas sigue siendo España. España en 2070, cuando haya un 60% de gente de fuera, eso sí que va a ser un problema. Porque ya no será España, será Rabat. Será Rabat, no será España. Pero fuera de estos gritos... Tú eres la que más grita y eres la más verdurera. Pero si no estoy ¿verdad? Yo gritando, entiendo. no estoy gritando. Te voy a cronometrar el tiempo. Ahora va. Hazlo. Sí, vas a ver lo mal que vas a quedar. Bueno, lo que tú Sí, ya verás. Roberto, se pica muy fácil. Dato contra relato. Bueno, no pasa a lo nada. que voy. Que nos falta población migrante y sobre todo nos falta porque frente a lo que ellos nos están contando, vendiendo esta España de Mordor, de guetos, de El INE, se esconden, Instituto Nacional de Estadística, se no un esconden, artículo del Mordor. corazón. Esperad. No un artículo del corazón o del país. Venga, Sara. Vamos a cronometrar y ya Venga, está. Sara. Frente a esta población que ellos mismos, incluso detrás de este mensaje, muchas veces hay un contexto racista y hay un contexto xenófobo y hay un contexto de miedo al otro, a lo diferente, odio al otro y a lo diferente. Existe una realidad que es que nos faltan población migrante, nos faltan para estos trabajos y que encima la realidad es que el trabajo precario se lo llevan ellos a lo del taxi de las mujeres y, a los autobuses de las mujeres. Que Rubén está que se tira. Me parece fundamental que exista cualquier tipo de medida que ayude a la seguridad y a la libertad de las mujeres. Mejor sobre todo que no haya ningún tipo de problema de seguridad. Muy bien. España lo que necesita son españoles. Una cultura de natalidad activa para que haya españoles y que la inmigración que venga sea legal y con valores y principios similares a los que tenemos en Europa, donde los hombres y las mujeres, aunque diferentes por razón de la biología, valemos exactamente lo mismo. Fronteras seguras, barrios seguros. Inmigración que no acepta nuestros valores, ni uno, porque como dice Roberto, la situación camina paso de ser terrorífica, como en Bélgica, donde el barrio de Molenbeek, en Francia, donde no hay barrios donde la policía ya no entra, donde ellos han tomado la calle e implantan la Sharia. Y la situación de este proetarra que se presenta, alcalde de Santa Coloma, hablando de la seguridad, y dice que taxis para las mujeres, ¿y por qué no para los invidentes? ¿Y por qué no para otras personas que puedan tener cualquier cuestión en su vida que les puede dificultar un traslado? O sea, es que es una demagogia tan barata, tan burda, que es ya inaudito que este tío
tenga votos. Roberto. España, el gobierno que salió Pedro Sánchez diciéndolo, o sea, no es que lo diga un cualquiera, ha centrado toda su proyección de futuro y prosperidad única y exclusivamente en la inmigración. Esos millones, no es que faltan millones y luego faltarán más millones y luego más millones hasta 2070. Y en 2070 los españoles serán minoría, por lo menos los que tienen cultura española, aunque porque como se regalan DNIs puede que a ese nivel no. Se removerá todo eso. A nivel de cultura, sí. Entonces, España con 35 millones de personas, aunque lo pasemos mal por las políticas de estos 20 y pico años de vergüenza, seguirá siendo España. Pero si España sigue esa proyección que es la que hay en Bélgica y en otros países, vamos a ser un país islámico. Vamos a ser un país islámico, un país en el que muchos de esos inmigrantes que han venido a trabajar y huyendo de la miseria de esos países se va a volver a ir. ¿Por qué? Porque no van a querer vivir en un país como Marruecos. No van a querer vivir en un país como Marruecos, bueno, que es una dictadura nefasta. Como Sudán. O como Nigeria, o como Senegal, o como otros países. Y ese discurso buenista de, no, es que falta gente. Lo que hay que hacer es promover la natalidad. Lo que hay que hacer es reajustar la producción y que no sea la Unión Europea la que nos dé subvenciones para, porque si no se enfadan los agricultores de no sé dónde. Lo que habría que hacer es recuperar la soberanía nacional. Lo que habría que hacer es tener planes de natalidad. Y lo que habría que hacer es apostar por España, no por ser Senegal o por ser un barrio de Rabat. Gonzalo, se puede apostar por ambas cosas. Si no es masivo, sí. Gonzalo, a ver, dime, Juan. Pero tú no has dicho nada contra eso. Con lo bien que me lo estoy pasando yo con estos debates, con el enriquecedor que son para el debate, para el debate, por todos los puntos de vista que vemos. Peor que el feminismo esto, ¿eh? Tener en cuenta que se haya cargado esto Pablo Iglesias. Yo no se lo voy a perdonar nunca. Como Cayetana Carmena no le perdonó lo de aquella cabalgata, pues no se lo voy a perdonar a Pablo Iglesias que haya cerrado 7NN. Que es no que va diciendo por ahí, ¿enterado? No, no lo dice él, lo dice alguien de su Canal Red. Vale, que gracias a Canal Red han conseguido cerrar 7NN. Sí, que en una semana han aparecido ellos y nos han tumbado. Bueno, un poco lo que hizo Ayuso con él en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a ver el especial que ha dedicado en Canal Red Pablo Iglesias y su tropa de titiriteros, que diría el clásico, por el cierre de 7NN. 7NN cierra sus puertas. Les decimos una cosa, gracias por tanto. Lo sabemos, dejamos un hueco muy grande, aunque la parrilla española sea amplia y puedan disfrutar de otras alternativas, como el canal de izquierdas. Buenas tardes. No nos referimos a La Sexta, hablamos de la verdadera, única e inigualable televisión de izquierdas. Y Canal Red, precisamente, pues creo que es de las pocas, o la única, casi me atrevería a decir, que está planteando, digamos, pues un nicho de mercado diferente en el que, pues, por lo menos las gentes de izquierdas podamos informarnos y conocer la realidad. Y en esa realidad distópica entramos nosotros. Sí, como oyen, Canal Red nos dedica un programa. Cierra la televisión de extrema derecha 7NN. Presentador y tertulianos coinciden en cuál es el motivo. Era una estafa piramidal informativa absoluta. A diario se difunden bulos, se generan campañas de odio. Estamos hablando de un programa que se dedica a crear polarización, a dar bulos. Vaya, se cree el ladrón. Porque en 18 minutos que nos dedica este espacio, su información, lo que se dice rigurosa, no es. Otro chiringuito que Marcos de Quinto aparece junto a Toni Cantó. Entra precisamente un vídeo de Marcos de Quinto hablando de la hegemonía de la izquierda en este sentido y de lo que ha ocurrido también con 7NN, su cierre como canal de televisión. Sí, Bien Pared es una asociación. 5 millones, no sé si son 4 millones o 5 millones. El motivo de que no le vean ni el tato es que realmente el mercado ya está totalmente copado. El tato no sabemos, pero sí nuestra audiencia a la que estaremos siempre agradecidos. Aunque quien está claro que no nos ha visto es nadie del equipo de Canal Red, pese a dedicarnos un espacio en su programa El Tablero. Porque para el propio Matute tuvimos anoche un mensaje. Que si tú estás contento de que a nosotros nos vaya mejor o peor, significa que el proyecto de 7NN, insisto, aquí o en otro sitio, tiene más sentido que nunca, así que un beso, Óscar Matute, desde aquí. Y siendo uno de los tertulianos, esperábamos una respuesta. Pero en casi 20 minutos, ni una mísera alusión. Todo ello pese al gran interés que les genera nuestra cadena. ¿Qué había detrás de 7NN? Ya te lo decimos nosotros, grandes profesionales. Esta televisión ultra, ¿cómo surge? ¿Quién la financia? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo logra una licencia de TDT? ¿Y cómo se ha mantenido durante 1 año y medio? Y la respuesta es con ilusión, ganas y ninguna necesidad de pisar a nadie. Bueno, yo creo que es una buena noticia que medios de ultraderecha que se dedican a difundir el odio y a generar relatos de enfrentamiento, pues cesen en su actividad. Yo personalmente me alegro mucho
de que Toni Cantó haya fracasado en otro proyecto. Me parece normal que haya cerrado y me parece una buena noticia. Porque si algo nosotros sí hemos defendido desde el principio es la pluralidad de información y opiniones. Así que solo queda decir que pese a vuestro egocentrismo... Una semana de transmisiones en Canal Red y ya hemos tumbado la televisión ultra de Marcos de Quinto y de Toni Cantó. Sí, esta casa cierra sus puertas, pero nada que ver con vosotros. Quizá es que algo mejor está por llegar. Madre mía, y estos van a luchar contra los bulos. ¿Quién está detrás de 7NN? Pero si hemos sacado un comunicado anunciando el cierre y era público y notorio quién estaba detrás, quiénes eran los inversores, que eran 3 señores con nombres y apellido, que son José Alonso, Jaime Alonso y Marcos de Quinto. ¿Cómo han conseguido una licencia nacional? Que no tenemos una licencia nacional, mendrugos, que no la teníamos. Ojalá haberla tenido, que no la teníamos. Y estos son los que van dando lecciones de periodismo y los que van a combatir los bulos y que decían que éramos una fábrica de bulos. Nos habremos podido equivocar en muchas informaciones. Siempre que nos han señalado el error, hemos rectificado. De verdad, nos deseamos mucha suerte, pero seguid vuestro camino, olvidadnos y no os busquéis enemigos. No os busquéis enemigos, no. No os busquéis, no os fabriquéis una épica a costa de los demás, tíos. Varias cosas llamativas de ese especial, que desde luego era maravilloso, porque, cuidado chicos, sentaos que os vamos a explicar quién es 7NN, nosotros, los verificadores, los adalides de la verdad, y es que era bulo tras bulo, eso en cualquier caso es maravilloso. Hay que decir, Pablo Iglesias, que yo te vi hace no mucho, que te vi hace un año en La Morada tomando algo, te dije que cuando quisieses podías venir aquí, me dijiste que sí, que por supuesto, pues no sé, podrías haber venido y haberte informado, que la imagen que pone detrás, y podrías haberte informado un poquito, sí, antes de dedicarte a difundir bulos. Y me ha encantado además dos cosas. El mensaje con el que cierra Sofía Sánchez ese magnífico vídeo, que lo mejor está por llegar, que estamos convencidos, y también a Óscar Matute hablando de difundir odio. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué seriedad puede tener una mesa con basura proetarra como Óscar Matute, que a día de hoy sigue sin condenar ni uno solo de los asesinatos secuestros y extorsiones de la ETA? No los condena. Óscar Matute ha condenado Óscar Matute es los basura proetarra. No es verdad. Y en la hora de los patriotas, si queremos alejarnos de los bulos, decir que Óscar Matute no ha condenado a ETA y los asesinatos de ETA es mentira. Todas las violencias. En ningún caso ha querido referirse a ETA. Todas las violencias y ha condenado todos los asesinatos de ETA. Ha dicho proetarra repugnante como todo el grupo de Bildu. Yo entiendo que les tenéis cariño porque son vuestros socios, porque gobernáis al dictado de los proetarras. Pero volviendo al asunto de Canal Red, vamos a ver si podemos, Pecker, Carlos, nuestro realizador, hacer un plano general y que se vea, si se puede, por favor, toda la mesa. Vamos a ver, de un extremo al otro. Rubén Herrero de Castro, su adscripción, madre mía. Adscripción. Exacto. El diputado 53 de Vox, estaba yo haciendo el digno y me he trabado. Podríamos decir que tienes, por decir así, vale, una cercanía hacia Vox. ¿Una cercanía? Una cercanía. Bueno, vale, pero para ver soy uno con la fuerza. Vale, Sara Santaolalla, que tiene su posición, podríamos definirla dentro de la socialdemocracia, no lo sé, da igual, no te quiero definir yo, solo faltaba. Pero quiero decir que para dejar claro de dónde es cada uno. Roberto Vaquero, bueno, Pablo Iglesias, que Roberto Vaquero, ¿dónde te situaría? Pablo Iglesias de ultrafascista, supongo, pero... De hecho, mira, tenemos para ti que también... Luego se queja de que le cortamos, que no le dejamos hablar y que así hemos hecho un monográfico hoy de Vaquero. No, porque justo estaba Sofía haciendo la información de este vídeo y ha escuchado esta declaración sobre Roberto Vaquero en Canal Red. Únicamente pues lleve a gente que ni siquiera debería considerarse dentro del movimiento comunista, como Roberto Vaquero o Santiago Armesilla, que al final son dos pares de nazbols de cuidado, con unos mensajes hiperviolentos y hiperdañinos que al final están devaluando muchísimo a lo que es el movimiento anticapitalista y comunista, y me alegro mucho de que se les deje de dar el poco rédito que se les daba. Bueno, yo estoy muy contento con el espacio que me habéis dado aquí. O sea, yo no considero que sea pequeño. Me han llamado Nazbol, pero porque es un analfabeta y no sabe ni lo que es. Vale. Yo no voy a hablar por otros, yo por mí sí. Yo sí soy comunista, yo soy una persona que incluso me han reprimido por mis ideas y he tenido juicios, incluso está en la cárcel por ellas. Ellos son revolucionarios de Twitter y gente que han sido vicepresidente, gente que vive de subvenciones o de ayuditas de no sé quién. Entonces,
que ellos hablen de este tipo de cosas, cuando hablan incluso de precariado, que ya no hablan ni de clase obrera, pues me da la risa. Para mí estos son, pues bueno, pues los niños del régimen. Antes eran distintos, ¿no? En los 60 los niños del régimen eran de una manera y ahora los niños del régimen son así. Entonces, bueno, a mí que hablen de mí sí me gusta, porque me están dando importancia. Yo, por ejemplo, esa tía no sé ni quién es y jamás hablaría de ella. Entonces, que ellos hablen de mí y sepan quién soy y todo esto, pues me parece algo fantástico. Pues nos hemos quedado con las ganas en 7NN, Vaquero, de hacer un cara a cara, Roberto Vaquero, Santiago Armesilla, sobre el derecho de autodeterminación. Bueno, pero es que yo no me siento con gente deshonorable y sin palabra. Entonces, pues nada, entonces ya no... lo dije por privado, si me lo sacas por en público, pues te lo digo también en público. No, pero a mí no me lo dijiste. Bueno, pero a los que me escribieron de 7NN sí. Fui meridianamente claro. Desconocía el dato. Bueno, nos hemos quedado con las ganas, de todas formas. Pero es curioso lo que estábamos viendo esta mesa, la pluralidad que hay en esta mesa desde las diferentes sensibilidades y puntos de vista, que luego evidentemente nosotros hemos tenido y una línea editorial de la que estamos más que orgullosos y siempre hemos puesto sobre la mesa los diferentes debates y los temas que a nosotros nos parecían interesantes. Pero este es el perfil de las mesas y otras que hemos tenido. Que a nosotros se nos acuse precisamente de falta de pluralidad, señoras y señores de Canal Red y todos aquellos que tengan la desgracia de seguirles, es un bulo, es un bulo. Si ha habido aquí algo, es pluralidad más que en otros muchos medios que se dan de adalides de la libertad de prensa. Pero vamos a ver, pero si aquí los debates han sido a fuego. Vamos, aquí ha habido de todas las sensibilidades, de todos los partidos, y han sido debates súper enriquecedores, debates donde hemos defendido vehementemente nuestras posiciones. Y bueno, es que está Roberto Vaquero del Frente Obrero, Sara Santola del Partido Socialista y yo, que soy de Vox. O sea, que yo ya creo que más pluralidad en la mesa, y ha habido gente, incluso hemos tenido... Bueno, incluso Eduardo Hernández Aznar. Del Partido Popular, del Partido para Ayudar. O sea, que aquí está todo el mundo. Entonces, esta ha sido la situación, ha sido algo... Es verdad que algunos encontráis aliados de manera más fácil, porque también ha habido mesas en las que Sara Santola, no es el sector favorito de Gonzalo. Tú tenías siempre un aliado en mí. Yo tenía tu protección. Siempre. Hombre, cuando Gonzalo te dice... El poder. Por eso este es mi sitio, ¿eh? Este es mi sitio. Este es mi sitio y no va a cambiar. Gonzalo, el making of, que Gonzalo dice, dale, y cuando yo ya voy a cuchillo dice... corta. No. Claro, porque el campeón ya venía, oigo la campana y... Yo tenía a Gonzalo y vosotros... ¿Cómo vas a echar de menos esto, Rubén Herrero de Castro? ¿Cómo vas Amigos, a echar? Yo he venido aquí mucho contra liberales, yo solo sentado ahí también, ¿eh? Y yo también contra liberales, del PSOE y del PP. También he estado. Lo que temíamos desde el principio, ya nos estamos poniendo nostálgicos, pero cuando empezamos el proyecto lo que nos daba pánico era hacer mesas que fuese. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Rubén, ahondando en lo que ha dicho Sara. Eso es lo que queríamos evitar a toda costa. Por eso lo que buscamos siempre era que Pecker, o Jorge cuando era el que nos realizaba las pantallas partidas, que era la discusión, la controversia. Y podemos decir que lo hemos conseguido con creces. En la alternativa, desde luego, y estamos contentísimos del trabajo que hemos hecho. Pero Gonzalo, teniendo en cuenta que dos que han crecido viendo moros y cristianos y demás, teníamos muy claro cuál era el formato que había. Queríamos pelea. Y lo habéis conseguido muchas noches. Sí, claro que sí, casi todas. ¿Tú te has quedado tranquila? O sea, tú aquí siempre has podido decir lo que te diese la gana. Yo siempre he podido... No había punto morado, fíjate. Era todo un punto morado en sí. ¿Ves? Gonzalo a veces está conmigo y a veces contra mí. Siempre contigo, siempre contigo. Pero me he sentido muy a gusto y estoy muy agradecida además porque he disfrutado mucho, tanto en plató como fuera, porque aquí hay que recordar a los espectadores que los debates empiezan en camerino, en maquillaje, muchas noches y la verdad... Y terminan en la calle esperando el coche, el taxi. Durante el taxi, cuando ahí se alargan los debates. Pero la verdad que ha sido un auténtico placer. Dejadme decir, por favor, solamente una cosa más, porque veo que siento que ya llega la hora. Como dice que dentro de un segundo... Mañana vamos a despedir con la canción esta de los Boy Scouts. Pero mañana estaré aquí cuando se me diga y a las órdenes de vuestra esencia, que se dice. Yo quiero dar las gracias a Jaime, a José Alonso, a Marcos de Quinto por su valentía, por haber arriesgado su dinero, por haber creído en un proyecto maravilloso como 7NN, y yo quiero deciros personalmente a Juanma y a Gonzalo muchas gracias por contar conmigo en la alternativa, por creer en mí y traerme a este programa.
Recordad que todo empezó con aquel mítico debate con Liu Sibaya. Y quiero deciros, gracias Liu, contigo empezó todo, pero también quiero decir algo, y lo digo alto y claro, gracias 7NN por ser decentes.